Bienvenidos y bienvenidas a Quaver Podcast, donde hablamos de música y videojuegos particularmente, y en general de lo que se tercie dependiendo de nuestro invitado. Hoy contamos con una persona que se ha dedicado parte de su vida a ser DJ y luego, tras 25 años de profesión, decidió dedicarse a hacer videojuegos, con lo cual tenemos un perfil muy interesante que además toca los dos temas de los que solemos hablar, la música y los videojuegos, así que me hace bastante ilusión presentaros sin más preámbulos a Dr. Cucho. Aquí lo tenemos. Bienvenido, doctor Cucho, o doctor, o Cucho. Muy buenas. Cucho está bien. Cucho, vale. Sí, porque me llamo Daniel, pero vale. Cucho, desde hace mogollón de tiempo ya todo el mundo me llama Cucho, entonces... Algunas personas me llaman Daniel y por alguna... Al principio me sonaba raro, después de los primeros 2 años así que empecé con la tontería del Cucho, cuando empecé como DJ y tal. Luego toda la gente que conocía, si alguien me llamaba Daniel, era como, no me llames eso, tronco, me creo que eres mi padre o mi hermano, no... No, pero luego ya me da un poco, ¿no? Sí, ten en cuenta que cuando yo empecé hace mogollón de años, los nombres que usaban los discjockeys en España eran todos así, eran muy flipados, ¿vale? A mí me mola, Cucho, o sea, no me parece... Porque parece sí, también un nombre. No suena demasiado flipado. Había mucho más flipados, ¿no? Claro. Cucho era un nombre que también yo lo adopté porque había un colega mío que dibujaba cómics. Uh-huh. Y era de 2 personajes, Torten y Cucho. Y entonces el nombre de Cucho me sonaba gracioso y lo adopté. Le puse doctor delante porque necesitaba algo de flipación en el nombre, ¿sabes? Pero ni doctor ni nada. O sea, es simplemente que suena bien. Vale, bueno, pues lo comentábamos antes de empezar, que, bueno, buscando algo de información también para no ir de cero, hablando con Cucho. Claro, puse Dr. Cucho y me apareció un señor DJ y luego otra persona que hacía videojuegos y yo, anda, qué casualidad, ¿no? Hay un chico que se llama igual que es DJ y resulta que es la misma persona, que es algo que, de verdad, o sea, que a lo mínimo que investigas un poco o te lees tu descripción de Twitter, ya te das cuenta, pero en el momento dije, no sé si son la misma persona o no, y ya te pregunté, pues no lo sabía, o sea, yo en principio... Te iba a decir de venir para hablar un poco pues de la música de los videojuegos, de tus videojuegos y este tipo de cosas, que es lo que pues en lo que hablamos aquí normalmente. Pero es que encima, si eres DJ, a mí me aporta muchísimo más también, porque creo que, bueno, yo soy súper incompetente en estas cosas de DJ. No sé ni lo que hace un DJ. O sea, ahora luego me explicas bien, porque si quieres te digo lo que yo creo que hace un DJ y tú sí, luego, dímelo, es divertido. Luego tú me corriges, ¿sabes? Pero ya te digo, yo no soy de salir ni estas cosas y en el fondo no sé exactamente lo que hace un DJ. El caso es que resulta que era la misma persona y me pareció un valor añadido, sobre todo porque seguro que has podido beber un montón de ese mundo en el que estuviste, porque estuviste 25 años, ¿no? Y luego ya pues te dedicaste a hacer videojuegos, entonces seguro que algo te aportaría. Pues para mí lo que hace un DJ, igual estoy en lo cierto, igual me equivoco, es a grandes rasgos pues es como que tienes varios temas, ¿no? Separados y quizá por pistas o quizá no, y te encargas de juntarlos de manera o sea, de manera suave, podemos decir, leyendo un poco el ambiente de la sala o haciendo que el subidón llegue en determinado momento. Es que no, en serio, o sea, soy súper inculto de estas cosas. No, pero es interesante porque es bastante significativo el que tengas una visión que te la has tenido que inventar, que puede estar más o menos acertada, pero te la has tenido que inventar porque significa mucho de toda la farándula que hay alrededor del tema discjockey. Vamos a ver, te voy a decir lo que hace un discjockey y después por qué esta farándula y todo esto. El discjockey pone dos temas. Pone un tema y pone otro. No están mezclados, o sea, no los tienes por pistas. Su trabajo es hacer que la transición sea suave y también, muy bien has visto tú ahí, su trabajo es elegir el tema adecuado para el momento adecuado en la noche. Uh-huh. Esto al menos es como era antes. Como es el pinchar, el de verdad, como es que yo llamo. Porque
bueno, el tema se distorsionó bastante. A ver, como no quiero mezclar las dos cosas. Se distorsionó bastante porque tú ibas a ver a un disc jockey antes, en la época cuando yo empecé y antes, y ese disc jockey te ponía una música o te ponía otra. Cada disc jockey tenía su estilo. Y entonces tú decías, me gusta este DJ. ¿Por qué? Porque pone una música que tal. O porque lleva una sesión de una forma... ¿Sabes? No es en plan voy a poner todo subidones o tal, lleva una sesión de forma más tranquila, de vez en cuando te pone algún tema que es más enérgico, sube y tal. Su psicología de pista te puede gustar más, la selección de música te puede gustar más, y eso tiene un valor artístico y eso tiene un mérito. Pero todo se fue desvirtuando a que los DJs ahora ponen lo que suena en la radio. Entonces, para mí ha dejado de tener sentido y de hecho fue una de las razones por las cuales me fui del mundo de la música, porque en mis últimos bolos ya eran... siempre salía enfadado. Siempre salía enfadado. O sea, me echaban de la cabina. ¿Por qué? Porque yo estaba poniendo mi música. O sea, me contratan. Tú imagínate el percal. Me contratan y además me contratan en un país remoto. Me contratan en Rusia o me contratan en... Yo qué sé. Y me hago todo el viaje, llego hasta allí, duermo poco y mal... a veces había que coger 2 horas de coche porque la ciudad no tenía aeropuerto cercano y tenías que bajarte, o sea, aterrizar en Moscú y luego tenías que cogerte 2 y hasta 5 horas luego de unas barbaridades. Joder. Y llegas allí y empiezas a poner música y te dicen, no, pero pon radio hits. Digo, ¿cómo que radio hits? Yo ni siquiera tengo radio hits. Digo, yo no escucho la radio en España. Imagínate qué coño sé yo lo que suena aquí, en tu ciudad perdida del mundo. Luego esa frase mía dejó de tener sentido porque la radio ya se masificó y entonces un radio hit cada vez eran más mundiales. No del todo, sigue habiendo diferencias, o sea que no deja de tener sentido mi queja legítima, pero es que además no solamente por eso, o sea, yo me quejo porque tú me has contratado a mí, tú no has contratado, o sea, para poner los radio hits tienes al disc jockey residente tuyo que ha estado pinchando 2 horas antes que yo. Entonces, ¿para qué quieres yo que ponga la misma música? En fin, todo se... Y ya te lo digo, es que me echaban. Digo, pues no tengo radio hits. Pues pones 2 temas más y pones tus de éxito, porque eso sí, me llamaban porque a lo mejor uno de mis temas había funcionado y se había colado un poco la cabeza en la radio. Ya, pero es que ese es uno y ya. El resto yo no tengo ni idea de lo que suena ahí. Claro. Y además pues a lo mejor ese tema mío tenía un punto más comercial y era capaz de sonar en la radio, pero luego el resto de otros temas... míos o de mi selección, o sea, producidos por mí o de mi selección, de otros DJs y tal, no tienen por qué seguir esta línea comercial. O a veces sí la seguían, pero no eran los que sonaban en la radio. Entonces, digo, mira, es mi música, si no tal, pues yo no... pues vale, pues ya está. Y me iba al hotel, eso sí, cobraba siempre, pero ya salía enfadado, tío. Y los últimos bolos cada vez eran enfados y todo, pues dejó de tener... No, normal. Ilusión para mí. ¿Qué es lo creativo? O sea, no quiero ofender con mis preguntas, es pura ignorancia. O sea, ¿qué es lo creativo de un DJ entonces? Porque, a ver, lo que tú dices, ¿no? Si es poner un tema que ya está hecho sin más... Sí, no hay mucha creatividad. Claro. No hay mucha creatividad. O sea, el trabajo del DJ, como el DJ que yo respeto, el DJ, digamos, el DJ antiguo, no el moderno. El moderno es poner los discos de la radio. Es un trabajo de psicología de pista y de técnica, porque tú puedes mezclar 2 temas muy mal o los puedes mezclar muy bien. Hay temas que van mejor mezclados con unos que con otros, por tema de ritmo, por tema incluso de tono. Cuando te das cuenta, cuando tienes un poco de oído y te das cuenta de que 2 temas, al estar mezclados, o estaban hechos en el mismo tono, o no lo estaban, pero como un tema le tienes que cambiar el pitch para que encaje la velocidad uno con otro, también estás alterando el pitch o sea, estás alterando velocidad y el pitch del musical. Claro. Entonces, había veces que coincidía que los 2 temas estaban en la misma tonalidad. Y eso, pues, quedaban unas mezclas preciosas. Entonces tú ibas recordando esos. Y dices, este tema queda bien con este, así que lo puedo poner uno delante del otro u otro delante del uno. Y ese tipo de cosas y la suavidad a la hora de mezclar los temas, pues tienen un mérito. Creatividad, yo no diría que tiene creatividad. Creatividad la tienes a la hora de producir los temas, pero ese es el productor. Muchos productores eran DJs y muchos DJs eran productores, pero no siempre. Entonces son 2 trabajos diferentes, ¿no? Porque lo que hace el DJ en sí no es necesariamente hacer música, ¿no? Sino no es reproducir música. Claro. Deadmau5, ¿conoces a Deadmau5?
Sí, sí. O sea, no conozco yo- muchas cosas, pero sé un par de ellas. Pues es un artista de música electrónica de muchísimo éxito y escribía bastante polémico también, porque dice lo que piensa y es muy honesto en muchas cosas. Yo me reía porque hubo un momento en el que escribí un artículo y dice, todos lo hacemos, apretamos el botón, decía. Los DJs apretamos el botón, subimos ahí y apretamos el botón y hacemos como que estamos creando cosas. Por eso me reía antes cuando decías, tienes varias pistas y entonces tú haces la pantomima, la farándula de coger y retorcer botones y no estás haciendo nada. Bueno, hay algo que sí haces. O sea, hay ciertos momentos en los cuales tiene sentido mover un poco el volumen o la ecualización de un track. Para mezclar, lo suyo es eliminar los bajos de un tema para dejar únicamente los bajos de otro. Si pones los dos temas a la vez a un volumen igual o parecido, los dos bajos sonar muy mal. Son frecuencias muy potentes, incluso es peligroso para los altavoces y todo. Entonces lo suyo es eliminar los bajos de un tema y dejas los medios y los agudos. Luego puedes ir también reduciendo agudos progresivamente y entonces el tema que está saliendo, que le estás reduciendo agudos, queda como que está desapareciendo. Que también puedes hacerlo bajando el volumen, pero digamos que con la ecualización puedes hacer otro tipo de fade outs o desaparición. Lo coses un poco más. Entonces, hay veces incluso que tú puedes coger y un tema que le estás quitando los medios, puedes subirlos de repente para que gane protagonismo en un instante. Y entonces, en esa mezcla que dura a lo mejor 30 segundos o un minuto, en esa mezcla tú puedes hacer algo de creatividad o de interpretación, porque estás levantando un tema y excluyendo otro y lo estás haciendo con el ritmo y en momentos clave. Y hay algo que se puede hacer, algo, ¿vale? Pero hay mucha flipación y entonces allí todo el mundo hace como que está controlando una nave espacial y no, ¿me entiendes? No. Bueno, pero algo tiene que haber. Es que no me acuerdo quién me lo decía. Creo que era un director de orquesta, ¿eh? O sea que... A ver, en la música clásica ya sabemos que bueno, hay mucho elitismo a veces y estas cosas y tú eres músico, tú no, porque no has estudiado o lo que sea, ¿no? Pero yo siempre he pensado que son trozos, ¿no? Vale, yo tengo una base teórica quizá más fuerte que otra persona, pero otra persona que haya crecido tocando en la calle tiene un desparpajo, una naturalidad que no va a tener alguien de conservatorio y todo este tipo de cosas, ¿no? Que son como piezas de un mismo puzzle, ¿no? Y el tipo este decía que lo que hacen súper bien los DJs es eso, es leer la gente, saber lo que necesita en cada momento para darles un buen subidón o bajar un poco y tal. Por eso siempre he estado pensando en lo que te he dicho antes, en relación a lo que hace un DJ, ¿no? Y eso también me parece interesante aprenderlo, porque a la hora de hacer una banda sonora también puedes pensar en ese aspecto, ¿no? Puedes pensar, vale, ¿qué está sintiendo? Bueno, es distinto porque no es en tiempo real. Y pero... sí, el tipo de música es diferente. Hay cosas que seguramente sirvan de una experiencia de jockey, hay cosas que seguramente sirvan para aplicarlo a cosas como bandas sonoras, pero tampoco demasiadas, porque la música de baile se rige por unos parámetros muy definidos, muy escasos, y juegas con ellos y tal. Pero, vamos, a mí, como productor, el ir a pinchar, porque al principio yo hacía música y no pinchaba, pero después aprendí a pinchar. Pues eso me hizo aprender un montón de cómo tú tenía que producir los temas. De hecho, llega un punto en que tú haces un tema, no lo has publicado todavía, pero te llevas la maqueta y la pones en tu sesión y ves cómo reacciona la gente. Y de ahí decides si lo vas a alargar este punto, si te has pasado aquí, si... ¿Sabes? Un montón de cosas. Que cuanta más experiencia tienes, más puedes predecir, pero no siempre... O sea, no es una ciencia exacta. No, claro, entonces, claro. La experiencia de ver allí te ayuda a corregir tu tema y además te ayuda a arreglar tu tema cuando lo estás haciendo. Aún no sabes, o sea, no lo has puesto a nadie, pero tú ya tienes el recuerdo de otros temas que has puesto, la experiencia de otros temas que has puesto, sabes más o menos cómo se mueve la gente, qué es lo que tienes que hacer para conseguir ciertas emociones, y todo eso lo vas aplicando y no lo puedes aprender más que estando ahí una noche y otra noche. Claro, es curioso porque es como un testeo, ¿no? Es saber cómo funciona esto, que cosas que, por ejemplo, yo que hago bandas sonoras no suelo mostrarlas hasta que yo no considero que estén acabadas y luego así se quedan. O sea, no sueles tampoco meterle mano.
Pero bueno, lo que te decía es que yo a veces sí que pienso en, vale, ¿cómo está sintiendo esta música un posible oyente o un posible jugador en un videojuego, ¿no? Entonces, a veces me acuerdo de lo que me dijo este director, ¿no? Estaría muy bien saber leer lo que le ocurre aquí. Lo que pasa que es lo que tú dices, no es la misma situación, es distinto, ¿no? Es distinto, sí. Algo supongo que se podrá aprender de si sabes si tienes una experiencia como DJ a la hora de hacer. Pero tienen que ser cosas muy generales y tal. Porque ya te digo, claro, porque la situación es diferente, el estilo de música es diferente. A tope de volumen, todo. Es que la música de baile, ya te digo que es un 80% producción y un 20% composición o por ahí andan los tíos, ¿no? El sonido es muy, muy importante. Y en la música clásica o en la música de bandas sonoras, el sonido lo tienes que tener más o menos correcto, pero importan mucho más las notas que estás escribiendo. Sí, entiendo lo que dices, sí, estoy de acuerdo también. Y bueno, antes que has dicho lo de... Me ha llamado la atención lo que has dicho de Rusia. O sea, ¿de verdad te ibas a Rusia? O sea, no es por desmerecer nada, pero ¿hace falta una persona concreta para que pinche lo que tú pinchabas? O sea, es ignorancia, de verdad. Por supuesto que no hace falta. Y más en los últimos tiempos, que cuando yo llegaba allí me pedían que pinchase lo que estaba poniendo. Claro, por eso digo. Nah, es absurdo. Vamos a ver, estás contratando... Cuando contratas un DJ, contratas a un artista, por así decirlo, digamos que es la misma forma que si contratas a un guitarrista que va a cantar, la gente lo conoce. Vale. Y van allí porque conocen a Dr. Cucho. Le han visto que salía en una revista o le han escuchado sus temas en la radio. El nombre ya dice, pues si le escucho en la radio tiene un tema que me gusta. Y entonces cuando ven el cartel, pues esta noche viene Dr. Cucho, pues dicen, pues voy a entrar a verlo. Pero, ¿sabes? Vale, es como el nombre, un poco la portada, ¿no? La cara. Sí, es la fama que puedas conseguir en cada momento es lo que te lleva a que la gente vaya a ir a la discoteca a verte, ¿no? Ya. Vaya. ¿Y viajaste mucho entonces? Pues sí. Había fines de semana que cogía hasta 6 aviones. Una puta locura. No, horroroso. Horroroso para la salud. Eso no... Ya, un estrés, para la ¿no? salud. O sea, yo llegaba luego a casa el lunes y ya no puedes hacer vida normal. Te costaba... Intentabas regularte durante los días de la semana para decir, a ver si puedo, ¿sabes?, no estar despierto por la noche. Y cuando más o menos lo conseguías, era el viernes y tenías que salir ya otra vez. Ya tenías que machacarte. Claro. O sea, yo he ido a mogollón de sitios. Luego, si quieres, te paso hice una vez una ocasión en un mapa del mundo con los puntitos de dónde había estado y tal. Pues casi toda Sudamérica. En Estados Unidos yo estuve en Washington, Nueva York, en Filadelfia, en la costa oeste no he estado. Allí estuve en Canadá, estuve en Vancouver. Y luego Rusia mogollón. En Rusia funcioné muchísimo. En Europa pues también. Países flojos donde he estado en Europa, en Reino Unido he estado 2 veces nada más. En Francia tuve una época en la que iba un poco, pero luego se apagó. No fue de mis... Pero el resto de... Italia también muy mal, pero el resto muy bien. Iba pues a Alemania, toda la parte eslava, toda la parte estupendo. Yo no sé muy bien por qué. Yo creo que es porque allí no llegaba tanto la... Sí, una vez pensé sobre esto. Digo, ¿por qué funciona también en Rusia, en Ucrania, en Estonia, en sitios así? Porque allí no llegaba por el idioma, quizás no llegaba la propaganda de Europa. La propaganda de Europa era la revista de DJ y tal, que eran, pues eso. ¿Qué es el DJ más famoso? El DJ más famoso es aquel que ha pagado para salir en la portada. Entonces, claro, como yo no hacía ese tipo de business, en Rusia pues quedaba... esas revistas no llegaban allí porque no las entendían. Era otro filtro. Entonces, claro. era otro rollo. Si claro, tu música sonaba en los clubs porque lo ponían los DJs, entonces empezaban a hablar de ti y eso conseguía que te contratasen. Vaya. Y oye, es que cualquiera diría que eso es... que eras exitoso, o sea, ¿por qué de pronto cambiaste? Si se puede preguntar, porque, bueno, ahora te dedicas a producir videojuegos. Sí, bueno, vamos a ver, en la última época la música de discoteca había estado cambiando muchísimo ya, y estaba en un punto en el cual yo no me sentía satisfecho haciéndolo. Un estilo musical. Siempre más o menos he ido adaptándome a los estilos y dentro de lo que cabe
porque el estilo iba evolucionando. Fueron 25 años que estuve y el estilo no era siempre el mismo. Evoluciona bastante la música baile, pero llega un momento en el que ya era un rollo electro, EDM lo llamaban, y yo no me sentía cómodo con eso. La música más house, más orgánica, estaba perdiendo mucho fuelle, con lo cual mis temas también estaban perdiendo mucho fuelle. Y aparte estaban ocurriéndome esas mierdas de ir y tener que discutir con el director de... Pero es que era graciosísimo. O sea, la gente estaba bailando en la pista de baile y el tío me decía, ponle, y digo, ¿pero por qué? Si están bailando, míralos, son felices. Déjales que aprendan algo, coño. No. Ahora, tomar por culo. En fin, también tuve una experiencia con un sello discográfico y un amigo con el que de vez en cuando hacía temas y pues tenía una relación especial que se fue a tomar por saco. Me peleé con él, básicamente. Y todo esto me hizo sentir muy... Llevaba ya 2 o 3 años enfadado con la música, con la escena, con la gente, con la falta de respeto que sentía ¿sabes? En la escena en general. Cuando vas a una sala era cada vez peor. Y por otro lado, mientras tanto, había estado descubriendo pues cosas como Unity. Antes de Unity toqué... ¿cómo se llamaba? Era un sistema para móviles que usaba... O sea, una especie de engine para crear juegos en móvil. No era el Cocos, yo ni el idea. Flash tampoco. No, se usaba el lenguaje de programación que se llamaba Lua. Que me suena, estuve enredando ahí y me hacía mis pequeñas demos y tal. Y yo, ostras, ¿sabes qué ocurre? Que yo antes de dedicarme a la música quería ser un programador de juegos y hacía mis pinitos en Spectrum, en Commodore 64. Llegué a tocar incluso Amiga y algo del PC por aquel entonces, del 8086. No llegué a hacer nada funcional y tal. Tenía algunas tonterías en Basic. El único programa funcional que hice fue... que ya estaba yo cambiando a músico, fue un reproductor de samples para Amiga 500, porque tenía 2 amigas. Comprarse un sampler era algo muy caro para mí. Entonces compré un segundo Amiga 500 de segunda mano, porque Amiga 500 tenía un sampler interno de 8 bits, pero era, digamos, el sampler de los pobres, ¿no? ¿Y qué ocurre? Yo tenía un programa secuenciador en la Amiga que lo que usaba, que era un tracker, que se podía controlar las 4 pistas de audio digitales que te daba el ordenador Amiga. Y claro, yo tenía luego el otro Amiga, pero no podía, necesitaba un programa para esclavizarlo, para que respondiese a órdenes MIDI y disparase samples, que pudiese cargar samples y tal. Eso es lo único que hice, de lo cual me siento súper orgulloso. Lo programé en ensamblador y recibía órdenes MIDI y reproducía sonidos que le habías cargado de disquete. Y entonces tenía un Amiga que tenía 4 canales monofónicos de 8 bits, el que corría el secuenciador, y luego el esclavo. Tenía el ordenador esclavo. Y de esa forma pues podía hacer mejores temas, ya estaba tal. Entonces ahí usé mis conocimientos que tenía previos de programación para la música. Y luego me volví al tema de la programación porque salí asqueado del tema musical. O sea, me faltaba el eslabón de, oye, ¿por qué de pronto cambiaste? Debía haber algo, o un amor a los videojuegos o algún pinito que hiciste, que ya veo que sí. Amor, yo creo que raro es la persona que no tenga amor a los videojuegos. Otra cosa ya es el tema de tener ese punto creativo que digas tú, yo quiero hacer esto, ¿no? Y haber enredado con ello. Y sí, enredé bastante en mi juventud, pues me compraba mis libros en inglés porque no había en español de programación y apenas sabía inglés, pero a base de leerlos una y otra vez pues les ibas sacando sentido y ¡ostras! ¿Qué quiere decir? Al final te lo leí 4 veces, quiere decir que con esto puedes hacer lo otro, ¡wow! Y así iba, ¿no? Aprendiendo. Y luego lo tuve que dejar lo dejé feliz por la música, ¿no? Porque llegó un punto además que la programación y el hacer juegos se volvió tan complicado. Porque cuando yo empecé los juegos eran muy sencillos, claro. Pero ahí cuando yo lo dejé, empezaban a aparecer ya los juegos vectoriales en 3D. Y entonces dije, wow, ya nadie va a querer hacer 2D. Y yo esto ya se me supera, es muchísimo. Y al mismo tiempo estaba tonteando con los programas musicales y dije, bueno, pues tiro por aquí que parece más sencillo y es divertido también y es creativo. Ya. O sea, ostras, pues qué pena, ¿no? O sea, que al final te hayas tenido que marchar del mundo de eso porque estaba cambiando un poco para mal, ¿no? Supongo que al final eso ha pasado en varias industrias y en varias cosas.
Conforme Supongo. evoluciona, yo qué sé, la gente tira para otro lado o consume de otra manera, más barata o no sé cómo decirlo. Y al Sí. final, mucha gente al final, he escuchado ese discurso antes, no sé exactamente dónde, pero me suena familiar. No sé, pero yéndote bien que tuvieras que marcharte es como un poco triste, pero bueno. Sí, pero es que ya no me hacía. O sea, Ya, yo si, claro. si tuviese menos escrúpulos o más estómago, pues podría haberme adaptado a ese estilo de música, pero es que no me salía de dentro. No me salía de Claro. dentro. Es una como. cosa que tal. Claro, sentirías un Y poco venderte ahí. aparte, estaba, ya te digo, estaba viendo el tema de la programación de nuevo, aprendiendo las cosas nuevas que salían, y vea cuando vi Unity dije, ¡ay, wow! Esto es la bomba. Eso me estaba, ¿sabes? Era lo que me estaba dando ilusión, lo que me hacía levantarme cada día. Yo era feliz ahí programando mis mierditas y aprendiendo y tal. Y entonces yo no lo tenía claro, nunca lo tuve claro. Yo seguía haciendo esto, pero decía, no, sigo haciendo música. Estuve una temporada en la que convivía las dos cosas. Ya. Hasta que ya dije, mira, céntrate en algo y va a ser esto. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo fue ese cambio? Porque, vamos, o sea, hacer juegos, ganar dinero con ello, vivir, es muy difícil. Ya, pero es que no gano dinero con Claro, o sea. Es que no gano dinero. Es que me fue bien en la música y por eso llevo 8 años haciendo Moonshot Dark Salon y no he visto un pavo. ¿Vale? Por otro lado, tengo una empresa de piezas para coches de radiocontrol. Esto sabes cero. Hubo una época, cuando todavía me iba bien en la música y tal, que también la música cambió mucho. Se impuso fuerte un estilo y que a mí no me gustaba y tal, y entonces bajé el ritmo de hacer música y me dediqué a investigar sobre coches de radiocontrol y descubrí que había un producto que no existía. Porque era una modalidad de coches de radiocontrol que estaba creada un poco por los aficionados. O sea, se estaba creando de la nada. Eran los coches todoterreno, pero no coches todoterreno de carreras, sino coches todoterreno para superar obstáculos. O sea, coches, pues, tipo Land Rover, ponle. Sí. Y entonces se trataba de hacerle una suspensión, unas ruedas y unas capacidades todoterreno realistas al coche, y no existía esa modalidad. Entonces, pues la gente modificaba los coches de forma casera. Y entonces en los foros pues cada uno compartía sus cosas, tal, los subías en los foros, wow, fíjate lo que ha hecho este tipo y tal. Y claro, la gente se hacía unos inventos para crearse sus ruedas porque no había ruedas que se fuesen buenas para eso. Y se hacían unos inventos cortando ruedas de otros coches, pegándolas con un pegamento especial para gomas y haciéndolas con... Y dije, ya está, yo tengo que hacer una goma. O sea, tengo que hacer una rueda. ¡Fuerte! E hice una rueda. No tenía ni puñetera idea de crear modelos 3D. Porque además o sea, necesitas hacer programas, o sea, necesitas hacer modelos 3D no como los que hacen los videojuegos, sino con otro tipo de programas. Son los de AutoCAD, que tienen otro tipo, están codificados de otra forma. Yo al principio no lo sabía y le mandé a una fábrica un modelo 3D de estos y me dicen, oye, que no hay superficies aquí, ¿qué pasa? Digo, ¿qué superficies? ¿Qué es eso? Y ya más o menos no sé cómo me enteré de que no, que tenían que ser ficheros tipo CAD. Entonces... Total, que encontré una fábrica en China que me fabricaba las cosas. Y desde entonces, pues me he vendido las ruedas y tengo pues trenes de propulsión, ¿cómo se llama? Trenes en español, Propelshaft y drivetrain, es que no sé cómo se dice ahora mismo en español. Pero ejes con los engranajes y que llevan la transmisión. Ajá. Transmisión. A las ruedas tengo guardabarros y pues eso, algunas piezas especializadas para este tipo de movidas y tengo mi tienda en internet. Entonces, eso no da mucho dinero, pero es estable. Es estable. Entonces, una vez cada 2 semanas así, pues hago pedidos, os envío. Entonces, me fue bien en la música. Este otro negocio se mantiene más o menos solo, ¿vale? De vez en cuando tengo que prestarle atención porque se me acaba el stock o tengo que fabricar una pieza nueva o algo. O tengo problemas con los chinos. En la pandemia tuve muchos problemas con los chinos. Claro. Por transportes y tal, o me tardaban siglos y luego me venían las piezas más y subir. Total, es que no sé. Joder, no sé por qué estaba contando. No esperaba. Sí, porque te dije, oye, que vivir de juegos no es fácil y de pronto de la música decir chao y hola videojuegos. Sí, no, llama muchísimo la atención.
Tu Fue una perfil. decisión difícil la de dejar la música porque te digo, es una fuente de ingresos que me iba bien y tal. Pero ya te digo, no podía. Y esperaba que con los videojuegos fuese a ganar dinero. Esperaba. Lo que pasa es que no me di cuenta que los videojuegos están siendo una única persona. Bueno, ya siendo varios, también se tarda muchísimo y es un riesgo muy grande porque si haces un tema, los temas, yo qué sé, ya llega un punto en el que yo me hacía un tema en 4 días, perfectamente producido y tal. A lo mejor no eran los temas más complejos, pero ponle los complejos, pues semana y media. Vale. Un tema con voz, un tema con sus, ¿sabes? Armónicamente los de los más complejos que pueda haber en música electrónica. Pues ponle que semana y media entre pitos y flautas. Es que eso es nada comparado con lo que se hace en un videojuego. Claro. Entonces el riesgo que tienes ahí es, pues bueno, has perdido una semana y media como mucho, pues lo intentas con la siguiente. En los videojuegos pues no funciona así, como bien sabes. Ya, entonces, ¿cuánto tiempo llevas desarrollando juegos? Pues vamos a ver. Tienen que ser como 9 o 10 años. Porque cuando... O sea, hice Ghost and DJs que tardé... Ponle que 1 año o 2. 1 año y medio, ponle, porque luego lo recuperé más tarde y tal. Cuando terminé Ghost and DJs, empecé Moons of Darsalon, que llevo 8. Entre medias está Pilots of Darsalon, que Pilots of Darsalon es una... Es que uso la palabra subproducto, no me gusta subproducto porque es despectivo, pero es un subproducto de Moons of Darsalon, ¿vale? Para entendernos. Sí. Todo el motor, todo el que tiene Moons of Darsalon, le añadí 2 o 3 cositas para que fuese de naves espaciales y un sistema de gancho y tal para tal. Algo que, bueno, sí que tiene algo de añadido, sí que tiene algo de para que fuese diferente. No es el mismo gameplay, pero sí que está usando el 90% de Moons of Darsalon, ¿vale? Entonces ese tardé muy poquito en hacerlo, porque ya te digo que fue coger lo que había, añadirle un 10% y a correr. Y ya está. Y ya está. Sí, lo hice pues un poco por aprender un poco cómo era Steam. Porque Ghost and DJs sí lo había hecho, pero es un juego gratuito, entonces no es lo mismo. Y bueno, también porque vi la posibilidad de tener un juego más con poco esfuerzo. Y porque necesitaba un poco aprender cómo iba, pues eso, ahora de subir la build, de no sé qué, de ventas, de cómo fijas los precios y todas las leches fritas. Vale, me gustaría escuchar alguno de los temas y también que nos contaras un poco de los juegos, porque yo no sé mucho de ellos, aunque creo que te seguía por algún lado porque vi el estilo gráfico, así como 3D, como pixel, que me llamó muchísimo la atención de uno de ellos, ahora mismo no me acuerdo cuál, y te seguía, luego te perdí la pista, luego te volví a ver en un vídeo de Alba y dije, sí, es este, anda, fíjate y tal. Entonces, voy a ver si puedo abrir, porque he cometido un error, y es que me has pasado los temas por Discord, y si yo pongo los temas ahora, quito tu cara del directo, con lo cual es un fail. Y resulta que mi ratón, esto es un paréntesis, mi ratón ha decidido dejar de funcionar, por eso cada vez que lo muevo suena el sonido de Windows como desconectando un USB. Así que ya pido perdón a la gente que esté escuchando esto, porque cada vez que muevo el ratón suena el desconectado y el conectado. Pero voy a intentar... Es que esto es una vergüenza. Voy a intentar abrir el Discord ¿Con las teclas o qué? Si no pasa nada, ya, que suene... Ya, pero bueno, es molesto. Lo estoy abriendo ahora mismo, perdonad el paréntesis, en online, o sea, en el navegador, porque así puedo poner los temas que me has mandado. A ver. Vale. A ver si me acuerdo la contraseña. ¿Primero los de Ghost and DJs? Sí. Ghost and DJs es Perdóname un segundito. No, yo te voy contando si quieres. Voy rellenando. Ghost and DJs es un clon de Ghost and Goblins. Vale, sonaba eso, sí. Ghost and Goblins, pues todo el mundo lo conoce, ¿no? Es uno de mis juegos favoritos, al que les he echado millones y millones de monedas. Y me pareció una manera muy buena de empezar a hacer un videojuego, que es copiando uno que funciona y tal. Pasa que luego no tiene por qué funcionar en los tiempos modernos. Los jugadores de hoy en día pues no son los mismos, pero bueno, yo aprendí un montón de cosas teniendo
o sea, me aprendí a, pues esto, a hacer los gráficos, a hacer que funcionen las cosas, sin estar preocupado de hacer unas mecánicas o de crear unas mecánicas que puedan funcionar bien o que sean divertidas y tal. Ese apartado ya estaba hecho. Tiene que ser como Ghosts and Goblins y a correr, ¿no? Entonces... Refréscame pues, un poco Ghosts and Goblins, porque yo no he jugado nunca, lo he visto. Vale. ¿Es como horizontal? ¿Es un scroll sí, ¿no? lateral, Sí. es un side-scroller, en el cual llevas un caballero que lanza puñales o lanzas o leches fritas. Y tienes zombies, tienes arpías que te atacan y monstruos. Vale. Es uno de las sagas clásicas de mogollón. Después salió Ghosts and Ghost. Y en la NES también hubo uno especial, Super Ghosts and Ghost. Y bueno, es una de las sagas clásicas de los viejunos como yo. Vale, es de lo que que tiene que ver con Castlevania. ¿Es parecido el modo Castlevania de juego, es no? posterior. Sí, es parecido en el sentido de que te mueves en 2D. Castlevania es más lento. Castlevania es más rápido. Castlevania, el muñeco va andando como así y hace... Sí. En Ghosts and Goblins eso es muy lento. Vale. A mí Castlevania el Castlevania me ponía nervioso porque el muñeco parece que le cuesta caminar. Esto comparado a que las cosas sean más rápidas. Vale. Pero sí, básicamente es un side-scroller en el cual saltas, es un plataformeo, Vale. matando bichos, monstruos y tal. Vale. He conseguido abrir esto. Vale, ve poniéndolo si quieres. O sea, si quieres pongo un tema. Lo que pasa es que no podremos hablar demasiado por encima. ¿Cuál quieres que ponga? ¿El título, screen, el nivel 1, nivel 2? Ponlo, vamos saltando rápidamente si quieres. Voy a poneros el tema. Yo no los he escuchado, ¿eh? El tema del título. Vale, es orquestado, ¿no? Pero yo no digo nada. Ah, bueno, lo oyes tú solo. Ah, claro, es que tú no lo vas a ver. Tengo que imaginar banda porque yo lo conozco. O sea que no puedo ir comentándolo en tiempo real. Pero vamos, como me lo sé, te diré que esto no te suena familiar. Podría sonarme familiar, exactamente. No te sabría decir de qué. A ver, el mayor, menor, un poco zaratustérico. Está inspirado muy hardcore en la banda sonora de Alien, la primera. Vale, sí, puede ser, sí. Esas flautitas que hacen pam, pam, sí. pam, pam. Eso está clavado. Está vale. Clavado, ¿de acuerdo? ¿Lo escucháis el chat? ¿Lo podéis escuchar mientras hablamos nosotros o está demasiado? Ir diciéndonos y voy retocando. Vale, es como este bucle, o sea, es... Sí, es un bucle para tener las letras ahí. Y todos los temas están bucleados. Todos los temas que hago para los niveles están bucleados. Y nada, lo más propio es la línea de bajo que entra después. Así como muy tenebrosa y tal. Cambia si quieres a los niveles. Solamente hay 2 temas de nivel, porque es un minijuego Ghosts and Goblins, que tiene esos 2 niveles. Vale, os pongo el nivel 1. Y sobre estos temas, pues bueno, igual puedes apreciar que la armonía es súper sencilla. Hay 2 acordes, pim pam, y después hay 2 acordes nuevos que entran en una especie de paréntesis y después volvemos a los 2 acordes principales, 1, 2, 1, 2. Todo el rato, lo único que van entrando que sin nuevas melodías, nuevos instrumentos. Ahora te hago la misma melodía pero con otro instrumento. Esto es un poco porque es parte de mis limitaciones. O sea, yo no tengo conocimientos de teoría musical o soltura a la hora de componer como para hacer algo mucho más complicado en cuestión melódico. Pero también creo que es algo que para este tipo de juego complicarlo más no sería quizás lo apropiado. Igual sería un poco forzado, ¿no? No sé, podría resultar raro, yo creo. Porque ten en cuenta que siempre estás haciendo lo mismo, vas avanzando y avanzando y la acción más o menos se mantiene y entonces hacer como, ¿sabes? Algo en el tema que te lleve a otro sitio porque tal, tú no sabes lo que está ocurriendo bueno, lo que está ocurriendo es siempre lo mismo realmente. No puedes hacer coincidir eso con a lo mejor si va a entrar un jefe final tal, cambias la música y fuera, es otra, ¿sabes lo que te digo? Que igual es una excusa que me pongo yo para sentirme bien con mis limitaciones, ¿sabes? Pero en fin, es lo que hay. Bueno, si encaja, ¿sabes? Si encaja,
Yo creo que no. Ya si quieres complicarlo más o menos es cosa tuya, vaya. Sí, o sea, he visto así que ha entrado una voz. Ha mantenido así como el ritmo, ¿no? Luego en vez de la voz hay como un cello y haciendo lo que has dicho, ¿no? Esa melodía. A lo mejor el cello hace, ahora mismo no te sé decir, pero probablemente el cello haga la misma melodía que hace la voz, pero lo hace tal. Y eso, va variando todo sobre la misma tónica, con intensidades diferentes. El tema crece un poquito, luego a lo mejor se quedan nada más que las líneas de abajo y tal, y vuelve a hacer el loop, aunque con instrumentos diferentes. Un poco es jugar así. Todo con la instrumentación bastante currada. Ahí sí que le puedo echar yo bastante más trabajo y más complejidad a la hora de que eso suene, ¿no? De realismo en plan orquestal y tal. El segundo tema, si quieres ir cambiando. Vale, aquí está. Tiene un ritmo un poquito más, sí, un poquito más frenético. Pero aquí a muerte, ¿no? Pero la fórmula de componer es también parecida. O sea, dos acordes, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Después hay un puente de acorde 3, 4, 3, 4, 3, 4 y volvemos a 1, 2 con instrumentos que se están solapando, que se intercambian unos con otros y tal. ¿Y esto cómo lo llevaste? De pronto ponerte a escribir música para orquesta. ¿Ya lo habías hecho antes o fue intuitivo? No. Bueno, yo siempre, no música orquestal, pero siempre me había gustado meterle pinceladas de otras cosas, en general otras cosas, a la música de baile. Yo metía guitarras cuando no, ¿sabes? Cuando no... o sea, guitarras pop cuando no, a lo mejor no era lo habitual, y sobre todo fui muy conocido por meter violines en la música house. Entonces metía ciertas melodías o ciertos fragmentos con violines. Y de hecho, pues uno de mis temas fue muy conocido por eso, y ya la gente pues empezó a como que pedir eso, ¿no? De Dr. Pucho, y pues a mí me gustaba, lo hacía y tal y cual. Después de los viniles vinieron otros tipos de instrumentos que eran como mini arreglos orquestales dentro de lo que es el tema house. Hacer un tema completo con esto, pues nunca lo había hecho, pero me lo pasé teta. Sí. Muchísimo, haciendo música orquestal y con librerías enormes que sonaban aquello que ¡buah! Yo me pasé como un niño con zapatos nuevos. Sí. Y como, oye, por curiosidad, ¿no? Porque a nosotros al final siempre nos acaban enseñando por la vía lenta de sentarte, pensar las cosas muy bien, ponerte a escribir en partitura, ¿no? Y este tipo de cosas. ¿Cómo planteas tú los temas? Porque como DJ o como haciendo la banda sonora para tus juegos, es algo que me interesa mucho. Seguramente sea algo súper espontáneo. A veces, pero normalmente veo un tema que me gusta y digo, voy a hacer algo como eso. Y empiezo a hacer una melodía inspirada en esa. Estoy un poco como la hacen ellos. O sea, la reproduzco con mi torpeza en el teclado y digo, vale, tira de aquí de allá y voy a hacer algo que... Y a lo mejor he cogido un elemento, no sé si es a lo mejor el acompañamiento que va por debajo de la melodía, que me gusta, por ejemplo, lo de Alien, las flautas esas que sonan, o la melodía principal, y luego ya lo demás viene solo. Todo lo que le añades, que para acompañar esa melodía que has creado a partir de, o que viene después, lo mismo que estás haciendo... De algún modo me aparece en la cabeza y voy escribiendo. Es un poco lo que te pide, ¿no? Igual. Lo que pide, exactamente. Esa es la frase. Lo que pide el tema, sí. ¿Piensas en tipo, bueno, aquí le falta un bajo que llene bien, o aquí le falta ritmito en el acompañamiento, o piensas más en otro tipo de términos? Esto es rayada mía, ¿eh? Ese pensamiento para mí es rutina. Claro. Es porque eso es más producción que otra cosa. Claro. Saber lo que necesita a nivel de bajo ritmo tal, eso me sale automático. Porque ya te digo, ser un productor de música de baile es casi todo eso. La dificultad yo la tengo a la hora de hacer melodías o armonías. Eso yo me tiro mis ratos. Mis ratos excesivos. Ya. Que tú a lo mejor lo puedes hacer en pim pam y fuera, ¿sabes? Bueno, tampoco tanto, pero entiendo lo que dices. O sea, yo intento pasarme a ese otro lado también, porque muchas veces he tirado a producir algo que en el fondo el problema no estaba en las librerías o la producción, sino que había un hueco enorme en, yo qué sé, en alguna frecuencia media y se quedaba como vacío, que no tenía así como potencia y tal. Se quedaba aburrido y yo no sabía qué es lo que estaba pasando.
Te voy a enseñar algo. Enséñame cosas. Tenemos house tour. A esto que estás diciendo. Ajá. A ver si soy capaz de... Espera, voy a clicar en mi pantalla para verlo grande. ¿Y ves ese ordenador? Bueno, este Sí. es mi ordenador donde escribo la música y tal. Ajá. El Logic, no sé si lo estoy haciendo bien. Y de al ladito tengo este. Sí. Esto es un notebook que tiene conectado una entrada de audio y escucha todo lo que estoy produciendo. Vale. Y tiene un programa de analizador de espectro. Es un programa súper antiguo. ¿Por qué? Porque yo empecé con este en Windows 95. De hecho, tuve problemas para hacerlo rular en Windows 7, que es este. Al final, clicando no sé dónde, de modo compatibilidad y tal, pues hacía que funcionaba. Y yo necesitaba que fuese este porque estoy tan acostumbrado a esta gráfica que se ve aquí que necesitaba que fuese este y no otro. Si no estás acostumbrado a este, puedes usar cualquier programa que te esté mostrando la curva del espectro, porque eso es lo que te va a decir o te va a ayudar o te debería ayudar a saber si le faltan ciertas frecuencias o necesitas, porque no solamente esto te ayuda a no solamente escuchar la música, sino a verla. Ya. Al principio no vas a entender nada, pero con el paso del tiempo de ver mover la onda y sobre todo ponerte temas que te gustan, como suenan. De referencia, sí. Y tú lo ves allí. De hecho estas onditas que tienen aquí son ondas de referencia. El programa cuando está corriendo, ahora mismo no funciona porque tengo el audio para la videoconferencia y no tal, pero cuando está corriendo te muestra la onda en movimiento de lo que está sonando. Claro. Pero debajo de la onda en movimiento yo tengo estas de referencia aquí, cada una de un color, que me están diciendo si me estoy pasando o me estoy quedando corto con el tema que estoy haciendo. ¿Cómo? O sea, te está sonando la tuya y la del tema a la vez. O sea, está analizándolas a la vez. Vamos a ver, está analizando el tema que estoy haciendo, únicamente. Pero debajo tiene estáticas, fotografías, snapshots que he hecho de otros temas que yo consideraba que sonaban bien. Vale. Oye, ¿y no te sirve, de verdad que no te sirve otra pantalla con el ecualizador de Logic que también tiene espectro? ¿O algo así? O mira, en el chat dicen, yo recomiendo Manalizer, que es gratis y hace eso. Yo no tengo ni idea. Dicen por el chat. Yo necesito otra pantalla. ¿Por qué? Porque si vas a tener en Logic un plugin que te lo muestra, está guay si no tienes otra pantalla. Pero ¿qué ocurre? Que no siempre la vas a tener ahí. Bueno, pero puedes ponerte otra pantalla, quiero decir, me refiero al tema de necesitas un ordenador con ese programa concreto, me llama mucho la atención. Yo probé otros. Entiendo la costumbre, ¿no? O sea, probé otros, dije, no necesito esta mierda con esas líneas feas y además tiene como un parpadeo muy chungo en Windows 7. Y pues estuve probando otros y tal, y digo, es que no, ¿me entiendes? Ya se grabó tan a fuego el cómo usar esa información visual en mi cerebro, que tal. Es lo mismo con Logic. Yo vengo usando Logic ya hace tanto tiempo y he probado Studio One, probé Ableton, probé Studio One, de un colega, es la bomba, es como Logic, pero mejor, porque tal. Y lo es, y es que lo es. Studio One es mejor que Logic. Pero no puedo, tío. Es que no sueno igual. Es que ya mi cerebro está fusionado con esto, ¿sabes? Es que lo intenté y no soy capaz de hacer que suenen las cosas bien. Yo lo entiendo por Logic, por lo menos. Yo no he tocado muchos DAWs y tal, pero de Logic me siento muy, muy a gusto ya. Entiendo perfectamente que probablemente tengas otras opciones, pero tienes que estar cómodo. Lo más importante a la hora de hacer música, me lo digo, tienes que estar muy cómodo y ser uno con tus máquinas. Da igual si, ¿sabes? El programa que sea, no, es que este programa suena mejor, dicen, vete a cagar. Vete a cagar. Sí, eso, eso es una batalla que no... Podía haber tiempos en los tiempos de Pro Tools, cuando salía Pro Tools y la gente usaba Cubase y decía, no, yo es que uso Pro Tools, es que Pro Tools suena mejor. Podía haber tiempos en los que eso fuese verdad, pero ya no. Ya. Hace muchos años que no. Bueno, pero se sigue haciendo el tema del estándar. Eso sigue ahí. A los estudios, por lo menos que yo he ido, el toque final es Pro Tools, que igual, yo qué sé, Logic para tema MIDI y tal, no sé qué, pero
el 100% de los estudios en los que he grabado o he ido, o he ido, yo qué sé, en Dolby, en cosas de estas, en el estudio Dolby, Pro Tools, todo el mundo. Yo me cago en todo eso. Me cago en todo eso. No me creo nada de eso. Es como lo de los monitores de estudio. La gente con los monitores de estudio. Los monitores de estudio. Me estás contando. Tienes unos monitores de estudio que te han costado como ¿sabes? Como un riñón. Sí. Y después tienes una habitación que ni has puesto unos pads de corcho, ¿sabes? Ni, o sea, de insonorización como tienes tú. Y, tío, esta habitación suena culo. Me estás haciendo por mucho que tengas tus monitores de estudio que suenan muy bien, tú no estás oyendo lo que sale de los monitores de estudio. Tú estás oyendo lo que sale de los monitores de estudio más los 30.000 rebotes que tienes. La gente habla mucho de sonido y se flipa mucho con... Es cierto, los monitores de estudio son mejores que los que tengo yo aquí, que no son de estudio. Pero si sabes acondicionar tu tal y conoces tu equipo, las diferencias que estamos hablando es muy pequeña. Y conoces tu sala, conoces cómo responde... Entonces yo no voy a gastar 3 veces lo que vale esto cuando voy a ganar un 3%. Claro. El conocer es mucho mejor que el equipamiento caro o movidas así. Otra cosa que te quiero enseñar. Enséñame lo que quieras. Porque ya estamos hablando de lo que son el sonido y la sala y tal y cual. Esto. Un ecualizador gráfico. Tenía un colega, productor también, que me decía, tío, ¿cómo tienes esto a la salida? Digo, pero ¿cómo no lo tienes tú? Dice, no, porque con esto tú no estás oyendo respuesta plana. Porque lo que estás modificando lo que sale por los altavoces. Y, a ver, ¿sabemos todos lo que es esto? Igual lo tengo que explicar para tu audiencia. Explícalo para todos. Pero entiendo que es un ecualizador, pero que... Es un ecualizador gráfico que está conectado a la salida... Todo lo que suena en mi estudio, que va justo antes de los altavoces. ¿Por qué? Porque con esta ecualización yo estoy corrigiendo los defectos de mi habitación. Todas las habitaciones tienen defectos. Por muchos material de insonorización que pongas, siempre va a haber frecuencias que están quedándose medio estancadas y que rebotan de una pared a otra. Y eso te está aumentando el volumen de esas frecuencias en concreto. Con esto lo que haces es corregirlo. ¿Por qué? Fijamos aquí como los 125 Hz están muy abajo. Es porque en mi habitación esta frecuencia en concreto produce resonancia y la escuchas más alta. Al sacarla, al cambiarle el volumen y bajar estos 125 Hz, bajarlos, va a seguir rebotando. Pero estás compensando el volumen de forma que en lugar de escucharlo más alto, lo vas a escuchar al volumen que deberías. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? Pues con ruido... Hay un sistema que es con ruido blanco o rosa. El rosa. El ruido rosa es un ruido especial que es igual en todas las frecuencias. Entonces emites ruido rosa por tus altavoces, pones un micrófono en el punto donde te vas a sentar y te pones a mover esto. Lo haces manual, vale. Claro, y tienes que estar viendo la señal también en un analizador de espectro. Entonces, cuando esta señal es perfectamente plana, llega un momento en el que empieza a bajar porque ya no se pueden ir más agudos o más graves. Pero no tienes aquí, ¿sabes?, ondulaciones ni nada, sino que tú con esto lo mueves y dejas una señal lo más plana que puedas. Pues ahí tienes tu corrección hecha. Y entonces tus altavoces están sacando una señal corregida que luego la habitación va a compensar, una se compensa la otra y tienes una respuesta mucho más plana de la que puedes conseguir de ninguna otra forma. Y eso es algo que la gente no suele usar en estudios. Entonces, si tienes un estudio que te ha costado, yo qué sé, 7 millones, porque tienes las paredes inclinadas y material de no sé qué y 700.000 cosas y tal, pues digo, pues a lo mejor tiene sentido no tocar la señal. Pero en el resto de mortales... Sí, yo debería hacerlo también. Sí. Todo el mundo debería. Y eso vale, ese analizador vale... O sea, ese ecualizador, eso vale 150 euros. Pero es que aquí viene ahora la pregunta. ¿Vale la pena que sea físico?
Porque eso también lo puedes hacer, tener un preset, ¿sabes? Cierto es. Puedes tener un preset, pero ocurre un problema. Es que ese preset lo puedes poner... Si lo pones en Logic, tienes un problema, que cuando tú estás escuchando canciones, música en Spotify, en lo que sea, no estás usándolas a través de Logic, de ese preset. Con lo cual tú te estás acostumbrando a un sonido erróneo. Yeah. Y luego cuando escuches el tuyo, no sabrás cuál es la realidad. Miento porque yo en casa he metido un programita que te hace eso y lo hace con la salida del ordenador. No es Logic, es lo pones y te captura la salida del computer y te lo tal. Y entonces puedes hacer eso mismo. Lo he hecho allí y es con un programita y además es free. En Windows... en Mac es más problema. En Mac no, pero en el de Windows lo he hecho. O sea que se puede hacer. Luego si quieres te puedo pasar en el Discord el nombre del programa porque no me lo conozco de memoria. Pues pásalo luego, porque todas estas cosas, incluso lo del ecualizador, o sea, yo siempre he tenido un poco de miedo de gastarme dinero en cosas por gastarme. O sea, me voy a comprar un ecualizador, tal, me voy a comprar un compresor, que en el fondo los tenemos todos en Logic y yo no sé de verdad si hay ahí una necesidad o no. Porque yo no soy productor. Bueno, yo me hago mis cosas, pero yo estoy emprendiendo como puedo. Yo tampoco tengo una base fuerte. Tú necesitas un micrófono bueno para de vez en cuando grabas, que he visto que grabas a algunos músicos, pues que el micrófono, la grabación que tengas del ordenador sea buena y ya está. Luego todo lo demás en software. Sí. Si este es hardware es porque yo no conocía la forma de hacer esto, o bueno, sí, pero no sabía que no, o sea, hacerlo en Logic no me valía, porque necesito hacerlo, es un poco igual, porque tengo el ordenador con el espectrógrafo y es un ordenador aparte, porque quiero que esté funcionando siempre, porque ya sea esté en Logic o esté en no sé dónde, yo quiero ver cómo suena algo, y haces así y lo estás viendo, y eso te está, ¿sabes? Se te está grabando en la cabeza poco a poco y llega un momento en el que sabes perfectamente qué significa cada pico que ves ahí. Qué fuerte, qué chulo. No, es un nivel que a mí me gustaría tener, o sea, porque a mí es un mundo que me gusta mucho, pero es verdad que no, al final es dedicarse mucho a eso. Y claro, yo creo que pero yo quiero que mis temas suenen bien, entonces... Pero que eso son horas, ya lo sabes, con el tiempo irás mejorando y mejorando, o sea, yo tampoco me puse machete a saber, estoy aprendiendo de hacer un tema, otro, y poco a poco vas aprendiendo está claro. Y vas mejorando. No, sí está claro, sí, las primeras cosas que tengo por ahí las escucho ahora y digo, madre mía, lo que he avanzado, ¿no? Y ahora, por ejemplo, mezclo más rápido, tengo mucho más criterio a la hora de hacer las cosas. Antes era, hay que poner un ecualizador, lo pones, haces así, mueves 45 frecuencias, baja los tips, ¿no? Los tips de, bájale en 300, súbele, eso no vale para nada, pero tú lo haces. No vale, porque cada sonido, no. Ecualizar con un tutorial, eso no. Es horrible. Yo lo he aprendido a la fuerza. Y yo qué sé, el compresor también, bueno, igual tiene más sentido, pero vamos, pon aquí el release, pon aquí el ataque y ya está, en una batería. Entonces, yo al final hay que aprender cómo se utiliza, ¿no? Sí, el compresor puedes tirarte de presets o de cosas así, ¿no? En baterías usa este tipo de tal, en voces usa este tipo de tal. Y más o menos va bien. Luego, si quieres afinar, pues ya necesitas un poco de... Lo de ecualizar al piano, ecualízalo así. No. Depende de los casos, depende de todo, depende de los temas que tengas, ¿sabes? Del resto de acompañamientos y de leches fritas que tengas. Sí. Pero bueno, poco a poco. No, totalmente. No esperaba hablar tanto así de un poco más dentro del tema de la producción, pero a mí me encanta, ¿eh? O sea, es algo de lo que me encanta hablar y aprender, porque ya te digo, es algo que me vino secundario, porque a nosotros, bueno, por lo menos en mi generación, no nos educaron en el conservatorio en nada de esto. Es como, tú haz una partitura y ya me dirás tú para qué quiere una partitura claro. Cualquier persona que no sea un músico o músico de orquesta o de lo que sea. Claro, te viene un diseñador y te dice, a mí me pasó, queremos un tema de música tal para esto, y yo lo primero que hice fue mandarle una partitura. La primera vez que lo hice y me dijeron, pero ¿cómo suena esto tal? Y yo, bueno, te puedo pasar el MIDI, pero esto lo tiene que tocar alguien. Y dice, pero ¿cómo? Yo súper inocente también, ¿no? Haciéndome el portfolio y tal. ¡Qué magnífico! Me encanta, me encanta. Yo ahora con 2 cojones, ¿sabes? Ahora es como, madre mía, claro. Ellos quieren algo práctico que suene, evidentemente, lo normal. Entonces sí, hice eso. Y claro, yo
empecé, o sea, fui entrando súper poco a poco con un desconocimiento tan bestia que pasé desde el punto de decir, no, esto es fácil, esto es grabar las líneas de cada instrumento y ya está. Desde eso, desde pensar que era eso, hasta luego ir aprendiendo poco a poco cómo distribuir las cosas en el plano. El tema de los planos de volumen también, una ecualización efectiva, la compresión, el tema del volumen, un montón de cosas, y cada vez me parece más interesante. Por lo menos lo tomé con una filosofía buena y la verdad es que me gusta mucho, así que hablar de estas cosas siempre mola. Y yo qué sé, yo los tips me los apunto todos. Y había pensado ya, más de uno tiene un analizador de espectro por ahí. Y bueno, tú me lo confirmas también que es algo. Yo lo confirmo, porque es que además no es algo que puedas comprender ahora y que digas, esto es útil que te cagas. Ya. Es algo que al cabo de tiempo dirás, ostras, ¿cómo he podido vivir sin esto? Ya entiendo, sí. Y sí, cómo de rápido entiendo ahora lo que está pasando, lo que está faltando o por qué este sonido no está funcionando, porque lo ves ahí y dices, coño, si es que no tiene graves, cojones. Entonces te lo recomiendo porque aunque no se comprenda ahora mismo lo bueno que es eso o cómo importante es eso, al final uno lo ve. Entiendo. Bueno, pues si quieres me gustaría hablar o preguntarte de cómo es para ti. ¿Qué piensas tú del audio en los videojuegos? Igual tienes una respuesta súper trascendental o igual es meramente funcional, de pues esto funciona, me gusta que haya este fondo y el jugador también lo agradece y punto. O igual tienes algún tipo de pensamiento un poco más allá, sin ningún tipo de nada, es por curiosidad. No tengo demasiado pensamiento, pero te pregunto, ¿audio es audio o música? ¿Todo el audio? Todo, porque también el tema de los efectos de sonido me parece un mundo muy interesante también y súper creativo. Pues podemos separarlas, podemos, si quieres, primero hablar de música. No lo sé, la música creo que es muy importante. Yo me centro más en juegos de acción. Soy de hacer arcades y tal. Pero entiendo también la importancia, quizás tenga mucha más importancia en juegos narrativos o de misterio, la música. Creo que ahí tiene que tener un peso mucho mayor. Y esto lo digo pues un poco sin pensar demasiado, pero por lógica, ¿no? En juego de acción, pues la música no tiene por qué ser... o sea, está guay que acompañe a la acción y si es buena la música, pues le está añadiendo, por supuesto. Pero si es una música un poco así para salir del paso y el juego es bueno, porque las mecánicas son buenas y la acción es buena y la dificultad está, pues la gente no va a decir, vaya, pues mierda de música. Te acostumbras un poco a esa música y el juego es bueno y te da igual. Ahora, un juego de misterio sin una música así en los momentos tal... o que una música no es buena y no tal vez te da feeling de misterio, yo creo que ese error es más grave, ¿no? Por eso creo que es más importante ahí. Entiendo lo que dices. Perdona, muévete un pelín, que es que se te corta hacia allá. Ah, no, hacia allá no, hacia el otro lado. Hacia el otro ya. Ahí. Vale. Porfa, que si no se te corta un pelín. Sí, yo también lo pienso, ¿eh? O sea, yo creo que hay funciones musicales que a veces son meramente funcionales y ya está. Hay juegos que no pretendes otra cosa. Y otras que sí que puede tener más peso, pues ya hablamos de ello, que sé, el tema de los leitmotivs, de lo que tú dices, ¿no? Música también que aporta a la narrativa. Pero también pienso que, bueno, yo estoy un poco obsesionado con lo que decía Koji Kondo del Super Mario, que a él le costó mucho hacer la banda sonora del Overworld, del primer Super Mario, la de pam, porque decía que no casaba con la velocidad del juego y para mí eso es como regla un poco de oro a partir de cuando lo vi, porque fallé mucho, o sea, hice muchos juegos que la música está guay, a mí me gusta, la escucho y me la pongo y digo, qué guay. Pero cuando estás jugando no tal, sí. Pero cuando juegas dices, ay, está igual demasiado rápido, ¿no? Y esto no se mueve tan rápido, no encaja bien, o al revés, se mueve demasiado lento y no encaja. En Musou of Absalom es un juego por niveles, en el cual hay ciertos niveles que son de más acción, otros de más exploración y tal. Y la música es semi-aleatoria porque tengo unos cuantos temas y la elección del tema es aleatoria, pero manteniendo el estilo del tema. Tengo tres estilos. Normal, de intensidad normal, de acción y de exploración. Vale. Entonces, según me queda el tema, que es más relajado y tal y cual, pues le pongo la etiqueta de exploración.
y solamente saltará ese tema en niveles así. Y es que te cambia todo el rollo. O sea, no podrías estar explorando con uno de los temas de acción. Es que sería aberrante. No he llegado ni a probar. Pero no me lo imagino porque sería, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué me estoy estresando si lo que tengo que hacer es buscar cositas, ¿sabes? Sí. Y la música me está estresando. Es que eso pasa. O sea, al final creo que debemos, bueno, yo lo digo porque al final es mi campo, ¿no? Y debemos darle la importancia, aunque no sea un juego narrativo, de esas cosas. Porque si la música puede ser activa, puede transmitir la velocidad a la que va el juego y tal, pero creo que debería transmitirte también más. Lo máximo posible. Si estás haciendo lo que tú dices, una misión de exploración, tiene que haber algo que te incite a ello y que sea distinto a estar cargándote a alguien. Por lo menos es como yo lo pienso. Y es lo que tú dices, en el momento en el que asocias una banda sonora concreta a una escena concreta y funciona bien, eres incapaz de cambiarla. Eso pasa, no sé, por ejemplo de Super Mario, pues a ver qué otra música pondrías para que quedara bien. No todas valen, ¿no? Pues ese no todas valen para mí es el signo de está bien, bueno, pero está bien hecha. Ahí también hay que tener en cuenta, has dicho algo que es un poco peligroso. Dices, cuando ves que funciona algo, luego ya tu cabeza no puede cambiarlo. Eso es algo que les pasaba a los directores de cine en una época en el cine, que todas las bandas sonoras eran iguales. Eran luego pero por debajo había ese y era porque yo vi un vídeo que salían varios compositores de cine y decían, es que los directores, es que tal, es que la temp music la llamaban, la temp music de temporal. Sí. ¿Por qué? Pues decían, quiero que suene como esta. Y le ponían otra, pero claro, no tenía los derechos de esa. Quiero que me compongas algo para esta. Y decían, es que la temp music llega un momento en que se solidifica con la escena, pero eso es algo que ocurre psicológicamente. No significa que no haya otra música que pueda funcionar con esa escena, significa que el director ya se ha empecinado porque lo ha visto 3 veces con esa música y ya no sabe escucharlo y ya dice que todo está mal. Y entonces terminan haciendo clones de aquello que le han dicho que haga, le cambian una nota solo para romper el copyright y están haciendo un clon ahí. Entonces, o sea, en cuestión de ritmo y de no sé cómo decirlo, de feeling. Sí. Pueden ser misteriosas, mood, pueden ser felices o pueden ser tal. Esos son parámetros que acompañan a lo mejor sí o sí unos mejores que otros a cierta escena, pero luego si no has tenido ese proceso de verla 2 o 3 veces y acostumbrarte, tu cerebro ¿sabes? Tu cerebro se está viciando ahí y puedes pensar que nada más que le funciona ese tema, pero pero no me refería a eso. O sea, me refería o sea, sí, pero en particular. O sea, claro, si extrapolas al resto de videojuegos, sí que es un problema, porque lo que vas a hacer es plagiar y no vas a plagiar o inspirarte mucho en cosas y no vas a aportar de tu propia cosecha, ¿no? Que al final siempre, al final lo que quieres igual es un BPM medianamente rápido y vale, eso va a estar ahí. Y si vas a meter una batería, pues probablemente hagas pumchas en algún momento. O sea, que ahí no hay más tu día. Pero me refiero a que en cuanto haces el estudio para ese videojuego en concreto, haces bien una banda sonora, se impregna tanto la banda sonora del juego que, como tú has dicho antes, se solidifica y no se puede separar. Pero yo hablo en particular, no en general. Si coges las cosas de otros juegos, claro, ahí puede haber problemas. Pero yo qué sé, te pongo un ejemplo. Bueno, no sé si conocerás bien. ¿Conoces, por ejemplo, el Majora's Mask, el Zelda? Vale, es el Zelda de la Nintendo 64, por ejemplo, utiliza unas gaitas que no se suelen usar gaitas en videojuegos. Utiliza unas gaitas como súper ominosas, suenan como terribles. Cuando sale el malo final es como, Dios, da miedo, porque suena tan estridente, tan chirriante que, yo recuerdo de pequeño jugarlo y quedarme como, qué incómodo, ¿no? Y para mí ahora gaita es Majora's, porque es el único juego que ha usado gaitas y lo ha sabido relacionar bien, ¿no? Que a esa banda sonora de ese boss le hubiera funcionado otra banda sonora de otro boss, de otro juego o algo meramente de acción. Pero yo estoy hablando de como ciertos niveles en un mundo así platónico
que tienen escala, ¿no? Y por ejemplo, el Majora's Mask a mí me parece muy superior a otras cosas que podrían salir. Es a lo que me refiero, ¿no? Estudias la banda sonora que podría tener tu juego, la perfecta. ¿Cuál es? Es imposible saberlo porque al final cada uno tendrá una visión y un ataque, ¿no? Y lo de las theme tracks que dices, eso es un infierno en algunos casos. Alba, por ejemplo, lo hablaba en el podcast que hablé con Alba. En su caso es especialmente horrible porque él se basa, o sea, él hace un juego en base a algo que escucha y le gusta. Dice, ay, esto quedaría súper bien en un juego de esta manera. Y es algo que me sorprendió muchísimo. Y me encantó porque me parece súper lógico. Partir de, digamos, el sentimiento y luego hacer el juego, que puede ser algo ya más técnico, ¿no? Me parece el camino adecuado y no al revés. Pero claro, luego despegarse del tema original, hacer otro... Tu cerebro se vicia y ya no te permite que te guste nada más. Eso es un problema que deberían tener en cuenta, que existe todos los productores, por así decirlo, pero es normal que no sepan. No entienden. No, sí. No, está claro. A ver, Alba es flexible, en el caso de Alba, dentro de un huequito así, pero es flexible, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que la ves, ¿eh? Hay gente que la ves y es un poco... No sé si es lo que tú sentirías a veces cuando hacías de DJ, que dices, vale, pues no hay otra, tengo que hacer esto, me ha pedido esto, pues nada, lo hago y me voy. ¿No? Y yo me iba y no lo hacía. Ya, bueno. Claro, yo, bueno, pues ¿quieres esto así? Pues venga, me pillo la base rítmica, tal. Yo puedo comprenderlo en ciertos casos. Yo cuando hice la title screen de Ghost and Disease que hemos escuchado antes, sí, yo quería clonar la de Alien y sabía que quería eso y no quería otra cosa, ¿comprendes? Le añadí luego más movidas, pero quería que se sintiese eso, sí, porque es eso. Ya. Como la banda sonora de Alien, como ese fragmento, melódicamente tampoco es que esté haciendo nada, no, son unos acordes y ya. Probablemente eso esté, o sea, no pensé que fuese a tener eso copyright. Son unos acompañamientos, pero que tienen son unos acordes ahí, pero que tienen un feeling tan gordo, quizás porque yo, de pequeño, me cagué en los pantalones cuando vi a Alien y la cabeza me explotó 1000 veces. Es una de las películas de mis favoritas de todos los tiempos. Entonces, quizás por eso para mí significa mucho, que luego para otros a lo mejor no. Pero vamos, yo quería ir a por eso a tiro hecho y no quería que me contasen, ¿sabes? Historias de... Sí. Fíjate que nadie... Pero tú querías transmitir eso porque, bueno, ya tenía el significado para ti y algo más, porque musicalmente, si nos ponemos a analizarlo de manera exhaustiva, porque estas cosas cuestan muchísimo de explicar, al final tienes como un contraste muy fuerte entre unos graves y luego unos agudos ahí de pronto, ¿no? Al final eso también en el espectador antropológicamente crea algo. Y yo estoy convencido de que hay como un lenguaje implícito que siempre nos va guiando un poco en la manera de escuchar la música. Cuanto más explícito es, más fácil que entre, ¿no? Y cuando más implícito es pues al final es más difícil de pensar, elaborar y presentar. Estoy seguro de que hay una mejor opción para tu tema de título del juego y para lo de Alien. Ahora bien, lo de Alien está maravillosamente hecho y lo del título seguramente quede de maravilla también. No estoy diciendo, entiéndeme, no estoy diciendo que esté mal ni nada de eso, sino que seguramente si alguien se pone a investigar, saque algo que sea mejor. Es lo que a mí me fascina de la música y me parece también tan complicado. Sí, no puedes negarte a eso. O sea, eso no se puede negar seguramente. ¿Por qué? Porque no puedes escucharlo todo y es muy probable que eso sea verdad. O sea... Sí, pero claro, al final hay que ser práctico y a mí me pasa mucho. Hay que hacer algo. Claro, hay que hacer las cosas. A mí me pasa mucho de tirarme haciendo una banda sonora meses y cuando llega la deadline hago en una semana 5 temas y es como, Alex, tío, esto no es práctico. Aparte, yo qué sé, a la hora de hacer música, al menos en mi experiencia, o sea, tienes que poner un afán de hacer las cosas bien. Sí. Pero tampoco debes buscar la perfección porque los temas que mejor funcionan luego suelen ser inesperados. No sabes por qué. Hay un tema que ha funcionado mejor. Y dices tú, madre mía, pero si lo hice en 3 noches. Sí. O fíjate lo sencillo que es y fíjate cómo está funcionando. ¿Por qué? Ya. Entonces,
no te comas demasiado al tarro, trata de hacer las cosas bien, cada vez vas aprendiendo a hacerlas mejor y vas a ejecutar mejor y tal, pero no digas, es que esta melodía la voy a cambiar porque podría conseguir que mejor. Ya en el siguiente lo harás, porque es que además es posible que tú piensas que no es la leche y después a todo el mundo le gusta. En mi caso pasa con la naturalidad. O sea, cuanto más eso, que igual lo haces rápido, pero lo haces porque te ha salido así y no le has dado más vueltas. Y de pronto resulta en un tema que es muy natural y la gente digamos que lo asimila más fácil que otras cosas. Y de pronto a la gente le encanta. Eso a mí me ha pasado mucho. Igual puede ser porque igual en otros que quieres ser más creativo de fuerzas, haces algo que es más complejo. Pero más forzado, y la gente, como tú dices, sí. Y la gente igual no siempre, ¿sabes? Estamos para apreciar cosas muy complejas. De hecho, es algo que, bueno, no es algo de lo que sentirse orgulloso porque es algo de lo que nos está llevando en general, a que la música sea cada vez más simple y más tonta. Con los mismos acordes, toda la música pop es horrorosa hoy en día. Bueno, no del todo, la verdad es que, o sea, lo que escuchamos aquí en España es horroroso, reggaetón y demás, es que es un clon del otro, ya aparte del estilo, son clones. Pero la verdad es que si escarbas, hay cosas muy buenas por ahí también. El tema es que sí que es cierto que de hecho he leído mucho sobre ello, hay una tendencia muy grande hacia que todos los temas se parezcan unos a otros. Y esto es un poco problema de las discográficas. Las discográficas lo que quieren no es que tú seas original y seas creativo. Lo que quieren es que hagas un tema tan bueno como el número 1 de la semana pasada. Claro. Entonces, claro, eso es un ciclo, es un bucle que no queda otra. Vamos a ir hacia la clonación. Es que no lleva a la clonación sí o sí. Entonces, eso es malo. Pero también hay que pensar que si complicas en una sociedad en la cual están consumiendo ese tipo de música que se parece mucho la una a la otra y que se está haciendo cada vez más sencilla, que si tú te pones a hacer aquí la novena sinfonía, pues ostras, lo vas a tener muy difícil para que eso pueda encajar con no va a entrar público. En ningún... Entonces hay que aportar siempre algo, porque si no podemos caer en ese ciclo, hay que aportar cosas que sean originales en composición, en orquestación, yo qué sé, meter algunos instrumentos inesperados, todo eso a mí me parece fresco, pero sin pasarse y siempre teniendo en cuenta que, ojo, aquí he roto un poquito las normas y las rompo ya en el otro tema romperé otro poquito, pero no ponerse ahí a no fliparse. Estoy 100% de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo. O sea, pasa mucho, por ejemplo, en música contemporánea. Música contemporánea, lo que te enseña en el conservatorio no hay que usar nada de lo que se ha usado hasta ahora, ¿no? Y por eso al final un concierto, un tío tirando platos al suelo y esas cosas, ¿no? Que lo que es la idea filosófica, o sea, a mí me gusta la música contemporánea. Yo voy con la mente abierta a los conciertos en Madrid, además, cada domingo gratis en Cibeles, no me acuerdo cómo se llama. La casa de un colega que trabajaba ahí y me contaba unas cosas que decía, madre mía, un tipo con un aspirador que le ponía un micrófono al otro lado, unas cosas rarísimas. Sí, claro, porque se tiene que hacer cosas nuevas sí o sí, ¿no? Pero claro, al rechazar todo lo anterior es muy difícil que la gente le entre, ¿no? Puede apreciar eso. Claro, por eso estoy muy de acuerdo en, vale, quizá usar la base que se está usando, pero añadirle algo, poquito a poco algo, que te asegures de que todo el mundo lo vaya a entender, pero que a la gente que quiera rebuscarle, que le saque cosas, ¿no? Es un poco lo que yo creo que también hacían, incluso si nos ponemos así, yo creo que eso lo hacía Mozart o lo hacía Beethoven, que Beethoven innovó muchísimo, ahora lo escuchamos y nos suena súper natural, pero en aquella época los diarios y los periódicos decían, se está volviendo loco, está haciendo cosas que no tienen ningún sentido y tal, y ya ves tú, no nos suena nada raro, ¿no? Ahora. Y a nosotros no. Ese tipo, claro, entonces estoy súper de acuerdo. Me gusta mucho que hayas dicho esa visión, porque yo llevo defendiéndola mucho. Y ya te digo, a mí la música contemporánea me gusta, pero es muchas veces una idea filosófica, de a ver cómo has representado esto en sonidos, a ver qué cosas. Normalmente es divertida también, porque, por lo que te digo, ¿no? Ves cosas muy excéntricas y gente con sus paranoias mentales, ¿no? A mí me gusta. Bueno, pues no sé muy bien ya de lo que podemos hablar. Yo tenía... del tema de... Bueno, podemos escuchar un poco luego de tu otra banda sonora, que es Chiptune, si no me equivoco. Ahora lo escucharemos, pero me gustaría hablar un poco del proceso de hacer videojuegos. ¿Qué cosas te gustan más?
qué cosas te gustan menos o qué cosas te cuestan más o te cuestan menos? Porque entiendo que siempre hay una idea motor, ¿no? Que a uno le motiva y dice, oh, quiero hacer esto, ¿no? Y te aferras ahí, pero hay otras cosas tediosas. Sí, ahora mismo todo es una mierda. Odio todo. Después de 8 años haciendo el mismo videojuego, te aseguro que odio hacer este videojuego. 8 años, ¿eh? Sí, es una barbaridad. ¿Sabes? Siempre he tenido subidas y bajadas de ánimo, pero no eran muy intensas ni muy largas. Volví a recuperarme y volví a cogerlo con ilusión y decía, estas bajadas son temporales, estas bajadas son normales. Pero ya la última bajada es plana, no levanto cabeza. O sea, ahora estoy trabajando como el que va a la oficina a trabajar y tiene que aguantar a un jefe gilipollas, pues así estoy trabajando en el videojuego. ¿Por qué? Porque tienes que acabarlo, porque es el proyecto de tu vida, pero ilusión ahora mismo no hay nada. Pero bueno, sé recordar aquellas cosas que... O sea, recuerdo aquellas cosas que sí que me daban más ilusión y tal. Programar me gusta porque es resolver problemas. A mí me gusta resolver problemas. Y soy muy persistente por naturaleza y entonces voy probando unas cosas y otras y tal hasta que... Y resolver un problema y hacerlo de forma eficiente, además que el programa no esté consumiendo mucho CPU o tal y que cual, eso a mí... Lo más óptimo, ¿no? Voy a decir me la pone dura. Vale. De acuerdo, adelante. Es que ahora mismo no sé expresarme de otra forma. Me hace sentir como, ¡guau! Fíjate lo que he hecho, ¿sabes? Eso. Ya. Y... tuve una época en la que disfrutaba mucho con perfeccionando el rendering de Monster Tarsalon. Porque es un sistema pixelado que, como tú dices, hay objetos 3D que están corriendo de abajo, pero todo está pixelado y tal. Entonces eso corre con un sistema, con un pipeline de primero ocurre una cosa y luego la otra. Primero se procesa todo, luego se reducen los colores, luego tal. Y ahí eso ha llevado bastante ajuste. Llevo una temporada en la cual pues, me gustaba mucho afinar esos ajustes de esa paleta de colores. Me tiraba muchísimo tiempo tocando las paletas de colores para conseguir un filtral, porque no quería que tuviese muchos. Y entonces había algunos colores que funcionaban mejor, pero y me tiraba las horas tontas. Las tontas con esa tontería que a lo mejor dices tú, pero ¿por qué? Joder, si nada más que ponerle un poquito más de contraste a este color o intensidad de saturación. Ya, tío, pues no sé. A mí eso me gustaba mogollón. No sé por qué. Más cosas. No, es que la gente muchas veces... Diseño de niveles no me gusta demasiado. ¿No te gusta? El diseño de niveles no. Puedo tener una buena idea y tal, pero el refinamiento del diseño de niveles me parece un... pesado, ¿no? Sí. Ya, yo creo que tampoco a mí me gustaría, ¿eh? Nunca me he metido a hacer un juego, pero a mí me pinta un poco de pereza también. A mí yo creo que me gustaría a mí pulir mecánicas. Lo que me gustaría es que el juego se sintiera muy divertido de jugar. Eso yo creo que es lo que a mí más me gustaría. Pero hablo sin ningún tipo de propiedad. Lo que la gente... Al final, estamos haciendo juegos y suena como joder, el trabajo de mis sueños, tal, no sé qué, pero es verdad que por artístico que sea el trabajo, por creativo que sea, o por chulo que parezca desde fuera, estar 8 años con una misma cosa cansa a cualquiera, ¿no? Eso yo siempre pongo el ejemplo de la pizza. A mí me encanta la pizza, pero no puedes estar 4 días comiendo pizza. O sea, es que te sale por las orejas. Asco, claro. Vomitas. No. Yo, bueno, no sé, yo no sé tampoco lo que tú haces, pero a mí lo que mejor me viene es parar, o sea, decir, forzarte a parar, porque realmente cuesta. Yo ya la rutina la tengo de venir, sentarme y ponerme a producir y hacer estas cosas, y siento esa ansiedad de, si no estoy haciéndolo, estoy como traicionándome y tal. Sí. Pero yo qué sé, mi pareja, venga, vámonos a un pueblecillo, tal, no sé qué sé. Y luego llegas, ¡buah, chaval! Y te pones llegas ahí con la pila cargada, sí. La ausencia, ¿no?, de hacer eso te produce luego más ganas. Sí. Lo pero único que, bueno complicado. Es complicado porque te digo, dices tú, no, es que si paro y me voy ahora y no trabajo, voy a tardar, en lugar de 8 años, voy a tardar 17. Entonces, ese pensamiento que puede que no sea cierto, porque luego a lo mejor luego vas a ese pueblo y vuelves y has hecho en 2 horas lo que no habrías hecho en 8 si no te hubiese sido. Pero eso es difícil de medir. Otro día hablaba Guincho de que se iba a poner un método. He visto un vídeo que he visto que no sé si es algo antiguo o nuevo. O sea, que puede que lo haya dicho hace un año, pero a mí como, ¿sabes? Me saltan los vídeos en YouTube. Hablaba Guincho de un método de 25 minutos. Que iba a hacer 25 minutos y luego 5 minutos de descanso. El pomodoro, ¿no? Ese es el pomodoro, eso es. Sí.
y luego lo voy a medir y tal y cual. Digo, seguro que esas mierdas funcionan. Seguro que esas cosas funcionan. A mí me da mucha pereza hacerlas. Pero lo que pienso, digo, ¿sabes? Seguro que esas cosas funcionan porque las rutinas, el estar siempre... Ya. Es duro. O sea, yo he estudiado un montón de estas cosas porque yo siempre he sido súper procrastinador, siempre he sido un desastre de no madrugar, de todas estas cosas de disciplina y tal, que en el fondo van en contra de lo que quieres en tu vida. O sea, estás priorizando un placer inmediato, como es, yo que sé, me quedo durmiendo, o en vez de hacer esto, venga, me echo una partida, si total tengo una hora, pues tío, en esa hora aprovechala bien, ¿no? En vez de jugarte una partida lo que sea. Ese tipo de cosas las he estudiado un montonazo, pero un montonazo, porque además son cosas que me motivan, ¿no? Aprender para mejorar estas cosas, fíjate que me motiva. Y lo del Pomodoro yo lo hago, pero en escala un poco más planetaria, ¿sí? En el sentido de no son 25 minutos y luego 5 de parar. Me tiro 8 horas y luego un día... No. Claro, sí, o un día, no, pero 8 horas de descanso, ¿sabes? 8 horas no es Pomodoro, eso ya tienes que ponerle otro nombre, eso sí, no puede ser, no. Eso no puede ser comparable. Es demasiado cambio de escala, eso no puede funcionar. Pero es eso, o sea, yo he hecho Pomodoros, tanto cuando yo tocaba, porque yo antes que compositor he sido instrumentista, y como componiendo y produciendo, y me ayuda para ponerme a trabajar, en el punto de ponerme a trabajar, pero luego en los 5 minutos de descanso siempre es como un poquito más, tal, no sé qué, me cuesta muchísimo, me saca un montón, y eso a mucha gente también le pasa. Entonces yo soy de... Cuando estoy disfrutando o descansando, disfrutar y descansar a lo máximo que pueda mentalmente. Es que 5 minutos es como demasiado poco tiempo para hacer nada. Cualquier cosa. Ni hacer algo, ni dejar de hacer algo. Sí, si estás tirado, pues no puedes estar tirado solo 5 minutos. Es muy raro. Es horrible. ¿Qué haces? ¿Te pones un vídeo 5 minutos? No lo acabas. Te vas a por un vaso de agua y vas a mear. Ya está, se te ha pasado. Entonces yo lo hago así a lo bestia. Cuando estés trabajando, no hagas otra cosa, y luego el placer de descansar será mucho mayor, y luego el placer de ponerte a trabajar y saber que estás haciendo algo para ti será mayor también. Bueno, pero esto es súper personal, porque vamos, ya te digo, yo he sido súper poco eficiente. Ya llevo un año de autónomo, y antes de hacerme autónomo era como, Alex, tienes que ganar más si quieres hacerte autónomo y quieres sobrevivir, y fue una promesa a mí mismo, ¿no? Y la verdad es que costó. Muchas cosas costaron, ¿eh? Yo estoy madrugando a mis 28 años ahora. Los 27 años anteriores... Los 27 años anteriores, no, ¿eh? Pero de verdad que no, ¿eh? Y de faltar a clase y de no ser capaz de levantarse a la hora de comer, luego ya estar todo el día hecho un asco. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Yo era un desastre en muchas cosas. Y, por ejemplo, ahora, lo de autónomos, como, vale, al año que viene me van a subir la cuota. Tengo que ir declarando cosas, tengo que no sé qué. Quiero sobrevivir haciendo esto. Y me ayuda a espabilar un poco, pero claro, o sea, hay un montón de factores y cada uno tiene los suyos realmente. Es un poco lo que yo hago. Dicen, pues yo uso Pomodoro y me funciona bastante bien, sobre todo para empezar cuando tengo pereza. Eso es lo que digo yo, que a mí para empezar sí que me funciona. Después del primer ciclo de 25 o 5 minutos ya me animo y hago ciclos de 50 a 10. ¿Ves? Yo ciclos de 50 a 10 me parece mejor que de 25 a 5. A mí de primera sí, me parece como algo más... Claro, más lógico. Más doable, sí. Sí. Yo como tengo un iPad, lo que hago es, no tengo aquí porque si no me va a saltar, digo, oye Siri, ponme una alarma para dentro de 25 minutos. Una alarma dentro de tal, sí. Oye, ponme una para dentro de 5, ¿no? Y ese tipo de cosas las hacía y me iban bien. Ahora no lo uso, ahora ya es eso. Y ejercicio. Hacer ejercicio me da la vida. Mira que yo no he sido mucho tal, y en casa lo hago y me da la vida, ¿eh? Una desconexión mental... Te sudas, luego te das una duchita tal y estás bastante más nuevo. Yo lo recomiendo, y eso que yo no lo hago mucho, pero me da la vida, cuando lo hago. Hoy mismo antes de... Por eso he llegado tarde, porque me he puesto a hacer ejercicio, luego me he dado una ducha y me he quedado ahí encantado y casi no llegaba al esto. A mí me ayuda, pero vamos, cada uno encuentra su método. ¿Ponemos los chiptunes? Vamos a ponerlos, a ver. Espera, no es... Estamos aquí. Vale, explícame el juego. Bueno, yo sí que lo he visto, ¿no? Es el... Ay, no, espérate. Ah, sí, Moons of Dark Salon. ¿Cuál vas a poner?
Bolero, Virtual Angels, Air Wolverine. Pon Bolero, que tenemos tema ahí para hablar. Venga, ya estamos oyéndolo. Que te oí que comentabas que no sé qué Japo quería que Zelda tuviese el bolero de Ravel. Sí. Ya lo veo. Como banda sonora. Pues aquí tienes el bolero de Ravel. El bolero de Ravel, si no estoy mistaken, pasó a ser de dominio público hace un par de años. Creo que en USA sigue, porque aquí distinto. La regla es diferente. Sí, tengo que volver a mirar esto. Lo miré hace bastante tiempo. Lo miré hace como 4 años o así. Y dije, digo, para cuando haya salido el juego, esto ha entrado. Lo único que tenía la duda de USA. En USA creo que no va a poder ser, así que tendré que hacer algo para que en USA no suene. Ni idea, pero sí, vamos, es el bolero de Ravel, clarísimamente. Sí. En cuestión de chiptunes, también te cuento que yo uso el chip del Commodore 64, que es el chip de 8 bits mejor del universo. ¿Y eso? O sea, pues porque bueno, tiene unas características mejor que cualquier otro chip de máquina de 8 bits. Ponle las Nintendo y tal. Ahí se empezaban a hacer chips que eran completamente digitales y que estaban más evolucionados en el sentido de que ahorraban costes. El chip del Commodore 64 lo hizo el que luego montó la compañía Moog de sintetizadores. Era un tipo que eso ya debería decir bastante. Claro. Pero es que además tiene un filtro analógico. Entonces, y permite cosas como, por ejemplo, que la onda cuadrada no solamente sea cuadrada, sino que sea de pulso. Le puedes cambiar la longitud del pulso. Entonces, no puedes, por ejemplo, modular la longitud del pulso de forma automática por el chip de sonido, pero sí por software. O sea, el programa, la CPU, puede ir cambiando en tiempo real la modulación de ese pulso. Entonces se está creando unos sonidos que siguen siendo chiptune, pero que tienen unas texturas mucho más complejas. Sí, que igual es un poquito más profundo. ¿A qué te refieres cuando dices que usas el chip? ¿Lo recreas o directamente eres de estos que...? Voy a... Sí y no. Pero para contestarte a esa pregunta, te voy a enseñar otra cosa que no te he enseñado todavía. Olé. ¿Se ve bien ahí? Sí. Eso es una producción de música chiptune basada en Commodore 64 con un interface MIDI, se lo veis allí. Sí. Que está conectado al Logic, al Mac el Logic. Entonces yo escribo la música en Logic, pero suenan estos. ¡Qué maravilla! Ahora bien, aquí corro un programa, os he hecho una pantalla con un interruptor triple para poder cambiar de uno a otro y poder escribir los sonidos. Aquí sintetizas con el programa dentro del Commodore 64, editan los sonidos, pero las notas MIDI le llegan de fuera, porque si no sería un infierno. O sea, yo he hecho música con trackers, pero ahora mismo me moriría si tuviese que hacer eso. Ya, es muy pesado. Entonces, esto no está full working, vale. Porque el programa que estoy usando lo hackeé, algo así, hice algo parecido a como hice con el Amiga 500, que me escribí mi propio programa. Entonces cogí un programa que ya existía en el Commodore 64 y lo hackeé para que aceptase comandos MIDI. Ya aceptaba MIDI, pero un MIDI muy limitado, y además que usase las voces de polifonía de una forma mucho mejor para esto que estamos haciendo, que es secuenciar externo, no solamente como... En fin, complejo. Ese programa no termina de funcionar del todo porque tiene bugs, pero es interesante. ¿Por qué? Porque las emulaciones... O sea, siendo sincero, la mayoría de los temas de Moons of Darkson están hechos con emulación. Vale. Emulan el chip del Commodore 64. Pero hay ciertos sonidos que están hechos con Commodore reales, porque no terminan hay ciertas cosas que no terminan de hacerlo exactamente igual. Yo conozco, como he jugado muchos juegos del Commodore, hay veces que digo, es que no suena lo que yo quiero, no hay manera, no hay forma. Y te vienes aquí y como tiene además unos sistemas de ediciones diferentes y tal, pues eres capaz de hacer las cosas. Que
¿Qué quieres hacer? Entonces, volviendo a lo que el chip de sonido puede hacer o lo que los programadores hacían con el chip de sonido del Commodore 64, que lo que hacían en tiempo real es cambiarle la diferencia de pulso y entonces conseguir un sonido con unas texturas mucho más complejas. También le meterían mogollón de vibrato. Esto es algo que teóricamente se puede hacer en cualquier... porque lo que estás haciendo es variar el pitch en tiempo real de una nota. Sí. Pero que no he escuchado en la Nintendo, las chiptunes de la Nintendo, los tonos son completamente exactos y rígidos. Nunca he entendido por qué no lo hacen. Sí, pero bueno, yo tengo un plugin que tiene varios presets que no sé si emulan o los han sacado de la manera... Bueno, emulan, ciertamente, claro. Pero imagino que estarán bien basados en cada una de estas consolas y de base creo que sí que tienen ese vibrato y tal, pero sí que es verdad que igual yo pensando ahora en Game Boy o en NES no me vienen a la cabeza esos sonidos tan así, pero yo qué sé, es cuestión de ponerse. Me extraña, pero puede ser, no sé. Yo no sé, yo el vibrato es una de las cosas que escuchaba en los videojuegos del Commodore y decía, wow, es que suena súper expresivo. Entonces, yo abuso del vibrato en las chiptunes que hago, todas con la emulación o con el este. Hombre, es muy más cosas. Vamos a poner Virtual Angels. Vale, este es un tema de exploración. Vale. Este tema es cuando me preguntabas antes de cómo partes, de qué partes a la hora de hacer pues te dije, pues suelo coger un tema que conozco y que me gusta y hacer algo. Este es una mezcla de dos temas. He cogido cosas de uno y cosas de otro. Son temas clásicos de sintetizador de los años 70 por ahí. Unos de Vangelis. Sí, estaba pensando muy en Blade Runner un poco. Sí, este no forma parte, este tema en concreto no forma parte de la banda sonora de Blade Runner, pero es el mismo. Es Vangelis, sí. Y bueno, pues cogiendo inspiraciones de uno y de otro, empiezas. En uno me inspira en el bajo, en otro las melodías. Y para adelante. Son 5 minutazos de tema, ¿eh? Sí, vamos a ver. El tema también, de todas maneras, son como... En realidad puede durarle 2.5. Y la segunda mitad es más o menos lo mismo, solo que entra un ritmo. Vale. Y entra un ritmo y tal. Y entonces son 2 minutos y medio de evolución y luego hace una especie de reset y vuelve a repetir más o menos, no del todo, pero más o menos, si repite y después entra con un ritmo y entonces pues así he conseguido pues que dure bastante. ¿Y cuánto dura más o menos la pantalla o el mapa o esta situación donde suena esta música, por curiosidad? Bueno, como es un tema de exploración, está en todos los niveles de exploración, algunos son más largos, más cortos, vale. No lo sé, no lo he medido. Vale. El tema... Vale, me recuerda también mucho a... No creo que lo conozcas porque no es muy conocido. Se llama Risk of Rain, un juego... Ahora hace poco ha salido el 2, que es más en 3D, más así... con unos gráficos más potentes, pero el original, el Risk of Rain 1, lo hicieron, pues eso, 4 colegas y es chiptune... Bueno, no es chiptuneamiento. Es sinte a lo bestia. A mí es una banda sonora que me gusta mucho. Y el mood es muy parecido a este tema. Hay una cosa de este tema que me dices, ¿por qué es mejor el SID? El SID es el chip de sonido del Commodore 64. Vale. También puede hacer modulación en anillo. Es que es una barbaridad. ¿Cómo es eso? ¿Eso qué es? ¿A qué te refieres con eso? Modulación en anillo es algo que yo tampoco llego a comprender. Hay una de las ondas, uno de los osciladores del chip, está modulado con otro. Este puede estar produciendo un tono en una frecuencia y entonces este tono, este es el que va a sonar. Vale. Y va a sonar este tono. Si estás tocando un do aquí, va a seguir sonando dos. Pero la onda, en lugar de ser una onda triangular o una onda cuadrada o sinusoidal, que son las 3 ondas que puede hacer, no miento, puede hacer triangular, cuadrada o de sierra. En lugar de sonar una onda de sierra pura, esa onda de sierra pura va a estar como emputecida. Es que no sé exactamente cómo funciona. Por el otro oscilador. A una velocidad que va a ser la velocidad de la nota que le pongas tú aquí. Si estás haciendo un tono en una escala muy alta, pues te lo va a emputecer. Es que digo emputecer porque no sé exactamente cómo funciona. Vale. Pero este tema yo he experimentado con la modulación anillo. Es el único que he usado eso, porque he usado un emulador
del chip del SID, que tiene implementada la modulación anillo de una forma más sencilla, porque yo antes no sabía cómo enredar con ella. Y entonces hay ciertos sonidos que tienen una textura diferente. ¿Por qué? Porque le he metido cierto porcentaje de la modulación en anillo. Entonces consigues tonos, consigues timbres que son especiales. Claro, otras texturas, Es otra textura. No te lo sé explicar mejor porque es que no sé exactamente a detalle, no sé lo que es la modulación en anillo. Sé que existe, pero nunca la he entendido. Claro, lo que yo he hecho siempre con estas cosas que al final me pasaba, ¿no? Necesito otro timbre porque estamos siempre eso, triangular, cuadrado, sí. tal. Lo que hacía yo son trampas, claro, mezclar otros timbres, incluso instrumentos que no eran chiptune, pero muy flojitos, ¿sabes? O arrear ahí. Claro, que hoy en día se puede hacer. Antaño, pues una consola. Experimenta con. Te diré. Hay uno muy bueno que ha sacado, que es el último que estoy usando, y que casi todo ese Virtual Engines está hecho con este emulador del SID. Y digo que es muy bueno porque, bueno, todos suenan bastante bien. Lo que es respetuosos con el chip original, pero digamos que tiene una manera de construir los sonidos más sencilla y tal. Es un poco coñazo porque necesitas Reactor. ¿Conoces Reactor? No. Reactor es como un engine. Vale. ¿De acuerdo? Este es un plugin que utiliza el engine del Reactor. Entonces necesitas tener Reactor instalado, ¿no? Una vez que tienes el Reactor instalado, entonces instalas el plugin que va encima de él. Y cuando abres el Logic tarda como mucho. Pero sí, es como un poco pesado de cargar. Pero manejarlo es luego me lo pasarás. Es cómodo. Yo utilizo Super Audio Card, que al final te lo viene todo hecho. O sea, te vienen los sonidos hechos. Sí que puedes mover un montón de cosas, pero es relativamente fácil, ¿no? Es como para el usuario. Pero tiene muchas opciones, ¿eh? Ya te digo, te vienen todas las consolitas y te viene un sonido de esa consola bastante fino, bastante real. A mí me gusta y fue la primera librería que me compré porque a mí me gusta la música chiptune y dije esto lo voy a usar 100% y lo compré y tal. Pero sí que es verdad que a veces como que el cuerpo me pedía... Te quedas sin texturas. Pues sí, tiene una suciedad, un sonidito tal que no encontré. Y ahí es cuando me fijé en los trackers y tal. Lo que pasa que dije no me apetece ponerme al fregado de los trackers ahora. Yo mira que he usado trackers en el pasado, pero ahora mismo diría no, qué fiesta. Locura, sí. Voy a poner la siguiente, Air Wolverine. Sí, Air Wolverine. Esta está inspirada en la banda sonora de Airwolf. Es una serie de un helicóptero de cuando yo la veía de chaval en la tele. Es muy viejuna, muy ochentera. Pero la música ha trascendido, no a un nivel de, digas tú, claro, todo el mundo conoce la música de Wolf. No, pero se han llegado a hacer incluso versiones en música de baile. Es raro porque es un 3x4, entonces en música de baile todo era 4x4, pero hubo como un momento en el que salió un estilo que lo llamaban, yo no sé ni cómo lo llamaban, que era 3x4. Y entonces los temas, pues yo qué sé, se bailaban diferente en la discoteca, como, ¿sabes? Es como... Y entonces, bueno, eso está inspirado un poco en ese... Esto es de acción, es un tema efectivamente de acción. De hecho, lo he usado en el último tráiler del juego. Y es uno de mis favoritos del juego. Creo que ha quedado... ¿Y este está hecho con el chip que comentabas? Todo es sí, emulación no, bueno, eso no está tirando, vale. Pero sí. Tiene rollo. Aparte el Commodore 64 puede hacer unas percusiones que yo no he escuchado en otros. Esa es otra, si fijas esa caja, la caja de ese tema, es que suena impresionante. Sigue siendo ahí ese de chiptune, pero estás que no sabes muy bien si es real o es... Sí, no, suena muy guay. Vale, pues pongo el siguiente. Sí. El siguiente es Missir Low. Missir Low, esto es una sorpresa. Sí, a ver, venga, vamos a escucharla. ¿Me debería sonar algo? Vale, ya sé. No sé ni cómo se llama esta canción. Eso, se llama Missir Low, yo tampoco lo sabía. Missir Low, vale. Yo tampoco lo sabía, pero investigando, este es un tema que todos conocemos por la película de Pulp Fiction. Sí. Exactamente. Que luego, si indagas, esta la tocó, la versión de la de Tarantino es Dick Dale. Pero indagas y también la tocaron los Beach Boys. Entonces, ¿quién es? ¿Los Beach Boys o tal? No es de ninguno de los dos. Suena como judía. Exacto.
Suena es un judía. tema. Sí, tiene un rollo de Oriente antiguo que si escuchas el original es eso. Pero el original, claro, por eso lo estoy usando en el tema, porque la composición original es de dominio público, porque no se conoce ni el autor. Ajá. Es tan antigua que no tienen ni idea de quién es el autor. Y es un tema cantado, en ninguna de las dos versiones de los 60 usan la voz, pero están usando la melodía. Ah, pues está genial, suena súper chula. Estos son temas no para jugar. Este tema ya es de final de nivel. Cuando ganas, salen los muñequitos bailando. Vale. Y entonces pues bailan distintas canciones de fiesta. Hay alguna más de fiesta que te he puesto ahí. A ver, vamos a escuchar la siguiente, porque esto sí que la conocemos, ¿no? El resto de la gente supongo que también la conocerá. Sid River Rock. Esta también tiene historia. Vamos a ver. Seguramente no te suena. No me suena. A ver, me suena. Bueno, me suena un rock tipo blues de los antiguos, pero no. Sí. Sí, ¿esto qué es? Ay, ¿esto qué es? ¿Es algo americano? Es algo americano, sí. Es algo americano. Cuando quieras te... Y luego metes ahí el motivito de Super Mario. ¿O ¿Cómo? no has sido consciente? ¿Cuál motivito de Super Mario? Sí, te lo digo. Como no lo estoy oyendo. Ya. Espérate. En el 025. A ver, no creo, pero el motivo este de Super Mario antiguo es el de ti. Bueno, vale. Se parece, pero no sabía si era. Eso es un saxofón sintetizado, ¿vale? Con el SID, que hacía exactamente, en la versión original, porque esta canción hacía exactamente eso. Pues sí que me suena, me sé la canción. Se llama la canción original. No sé lo que es. Es una canción del oeste que se llama Red River Valley, el Valle del Río Rojo, que es una canción antigua americana que si escuchas el original flipas. O sea, es lenta y sale siempre cantada por Peña con sombrero de vaquero. Sale cantado como muy así, ¿sabes? Es como el lorolo, como el lerel, es el lorolo desde el internet. Pero, ¿y qué ocurre? Que en los 60 o por ahí hubo una banda, Johnny y los Huracanes, Johnny and the Hurricanes, que hicieron una versión rock. Y es esta. Bueno, esta es la versión chiptune del rock and roll que hicieron ellos. Entonces, la canción es de dominio público también. De hecho, yo la conocí porque hay un videojuego que ya la usaba. Un videojuego que seguro que no conoces porque es muy viejuno y tú, gracias a Dios, eres mucho más joven que yo. Y el videojuego se llama Batman, el hombre de la bolsa, que es un videojuego francés, un arcade, que eres un muñequito en una mina y eres un ladrón que se ha escapado porque vas con el traje de preso. Tienes que coger las bolsas de oro y hay dos policías que te persiguen por la mina. Vale. ¿De acuerdo? Y tenía esta música. Entonces yo jugaba infinidad de pequeño a ese juego y la música se me quedó en la cabeza mogollón. Y después, no sé cómo, descubrí que existía una versión de rock and roll. Y investigando descubrí que en realidad era la versión esta canción country americana. Muchos juegos, sobre todo antiguos, cuando se estaba gestando lo que era un videojuego de verdad, ¿no? Es como que utilizan un montón de música tradicional. Un montón. Es súper chulo eso. A mí me encanta. Lo vi con, por ejemplo, lo de Koji Kondo, que al final utiliza un montón de cosas. En el Punch Out, en el de boxeo, utiliza la sintonía de Gillette, de esto, que dices, joder, qué fuerte, ¿no? Es como que no se concebía tanto el hacer algo nuevo de cero. Y también porque intentaban conseguir ese feeling que ya sabían que la gente iba a tener en la cabeza, ¿no? Exacto, claro, ya iban a tiro hecho. Ya sabía que la gente lo iban a relacionar con eso. Vale, pongo It's a New Day, ¿te parece bien? It's a New Day, sí. Esta no será... Esa es completamente original, es una canción de fiesta también. A ver. Me gusta hacer música para videojuegos, fíjate por qué. Porque siempre quise hacer temas con este ritmo, 3x4, tum, 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 y música de baile no se puede hacer. No se podía hacer. Y a mí era algo que me gustaba mogollón, que escuchaban algunos temas de los 80, pero que no puedes hacer porque es que además si lo haces, cuando estás mezclando un tema con otro, se forma un guirigay ahí horroroso de ya, claro, no encaja nada, claro. Porque no encajan, los ritmos no encajan. Es verdad, no había pensado en eso.
tiene todo el sentido del mundo. Aparte de que se baila diferente y la gente podría tener ahí como un esguince cerebral a intentar bailar un 3x4, en el momento de la mezcla ya hubiese sido catastrófico. Y no sé si te pasa alguno más. Si no te pasa alguno más... De los juegos, no. Luego me has mandado un par de cosas más. Pon las sorpresas, que yo creo que eso va a gustar a la gente. Vamos a poner sorpresitas y ya vamos cerrando. No voy a leer nada. Esta no sé si la he escuchado, creo que no. A ver. Ya está escuchándose. No sé qué es, ¿eh? No sé si me debería sonar. Y es que como no estoy escuchando... Ya es la pone Calypso, 8-bit. Ah, ok. A ver si entra una melodía y te se desvía. Hay una voz, pero eres tú. Está como súper... No, esta es la sorpresa, que es cantado. Está guapísima, ¿eh? Es un clásico del Calypso. Esto es Harry Belafonte. ¿Cómo has hecho? La voz está hecha con un plugin. Un plugin es de sintetización de voz, pero especializado en hacer voces computarizadas. Voces retro, voces... Se llama... ¿Cómo se llama? Bueno, ya si no te acuerdas me lo dirás, pero está súper chulo. Mola un montón. Es como la cosita esta que... Un Talkbox, ¿no? Suena similar. Pues sí. Vamos a ver, sí, porque el Talkbox parte de un sonido sintetizado y luego modulas y tal. Pero tiene un matiz diferente. Se parece más a lo que eran los sintetizadores de voz tipo... pues los que estoy usando yo en el Muso de Salón para los comandos de voz, que a veces los muñecos dicen cosas. Y es un text-to-speech. ¿Sabes? Los text-to-speech tú escribes y luego dice cosas. Bueno, pero los primigenios. El que yo estoy utilizando es uno del Commodore 64, que también salió en Atari 8-bit, que se llama Sam, y era el primer text-to-speech que yo conozco que existía, y suena hiper mega robótico, y por eso mola, porque mola que tenga toda esa suciedad ahí retro que dices tú, madre mía, he viajado 80 años al pasado. Estoy intentando encontrarte el nombre del plugin, porque tengo aquí que está recién instalado, pero... Me interesa mucho, ¿eh? Me mola un montón. Me recuerda a Daft Punk, aunque sé claramente que es diferente. Es un infierno programar eso. Es un puñetero infierno, porque tienes... En el plugin tienes un montón de... O sea, tienes presets, ¿vale? Una voz, otra voz, y dices, qué guay, tengo presets, puedo elegir ya, pero no. Porque cuando tú le escribes la letra, o sea, tienes un apartado para escribir, ¿de acuerdo? Y le dices frase 1, frase 2, frase 3, la escribes y tal. Luego por MIDI le envías un comando MIDI para que cambie de frase 1 a frase 2 y las notas que escribas dentro de esas frases son las que va a hacer con las que va a hacer cada sílaba de esa frase. Entonces, en principio no, en principio es como que eso es bien. Vale. El problema está en que cuando tú cantas no siempre vocalizas con la misma velocidad. Y entonces tú tienes que ir cambiando los parámetros de síntesis de la voz para que vocalice más rápido, más despacio, las consonantes las digas un poco antes o después, porque si no tal, que no se te mezcle el decay de uno con el otro. Es una serie de fiestas que yo cada vez que tengo que tener como 5 líneas de automatización abiertas solo para la voz. Joder, o sea, es como tipo el típico legato o el decay y el ataque de la siguiente, estas cosas, ¿o cómo? Eso es. Hay 5 parámetros, que uno es la velocidad del wave, que no sé muy bien qué significa dentro del sintetizador. Y luego está la velocidad de wave rate y luego otro que van los dos muy relacionados con esto que te digo, la velocidad en vocalizar cada una de las sílabas. Entonces yo voy tocándolas un poco a voleo porque no termino de entender cuál de las dos es más importante en cada caso. Y tal. Luego tienes ataque, tienes el ataque, la caída. Otro que toco mucho es lo fuerte que suenan las consonantes ruidosas, las Ks, las S y tal, porque hay veces que no hay pelotas a que te diga que se entienda la consonante y tienes que pegarle un subidón de volumen, pero se lo dejas siempre a tope. Luego hay otras que te revientan los oídos. Vamos, o sea, pero puedes echar ahí es una fiesta que yo, antes de dejarte la guitarra en ese plugin, te diría que, no sé, te puedo pasar una captura con todas las ondas y ver un poco, porque requiere trabajo.
Ahora, como te digo, tengo bastante paciencia y... Porque el problema es que si no se entiende lo que dice el tipo. Tú puedes hacerlo sin todo eso y dices, bueno, luego sin todo eso no queda también ya. Pero si ya es difícil entenderle, que es difícil, después de todo el curro que le he pegado ahí, si no has tocado los parámetros te vuelves loco. Ya imagino. Bueno, aún así me gusta el resultado. A mí me molaría probar, pero bueno, ya veremos para qué lo uso, ¿sabes? Si no, hay muchas cosas de este tipo. Quizá haya algo más factible, no lo sé. Hombre, el Talkbox es una opción. También son voces robóticas que dan de Guti. Lo que pasa es que suenan más a 70s y disco, ¿no? Porque es cuando se usaron. Claro. Y tal. Esto yo creo que encaja mejor en el chiptune. Por eso también me parece la opción más tal. Y bueno, ya si pones la última, simplemente por dar un poco más de... Porque en esta la voz, por alguna razón, queda... No sé, me gusta más como queda en este. Vamos a poner esta última. Aquí. Que es un trocito también, porque no... Estas no suelo terminar, porque lleva tanto trabajo que las hago como idea por diversión. Y ya está, ¿no? Veo el resultado y digo, he terminado una nada más. Esta sí que la he escuchado, ahora veréis. Está genial esta. Esta da mucho buen rollo. Da muy buen rollo. Sí. Es un clásico de los 70 que es maravilloso, de verdad, me encanta. Bueno, pues Cucho, yo, si te parece, dejamos el temardo este. Y yo por mí ya llevamos 2 horitas. Suficiente. Me parece que ya está bien. En cualquier momento puedes volver y podemos charlar de cualquier cosa. Para mí ha sido un placer tenerte Igualmente. aquí, de verdad. O sea, siempre me mola porque acabo aprendiendo cosas. Y en este caso, entre trastos que me comentas, entre procesos de no sé qué y librerías, la verdad es que me llevo bastante cosa. Sin más, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que te vaya muy bien el proyecto y que sigas adelante. Y oye, nos vemos en Barcelona. Sí, para la gente, sí. Que si queréis pasar, vamos a estar en Barcelona. Qué chula es la caña. La gente está flipando, ¿eh? Con el tema. ¿Está puesto en el juego? No, creo que eso lo hizo. No, porque estos temas. Quiero conseguir al menos un tema. Eso es otra cosa que estoy haciendo. Los derechos de un tema cantado para usarlo en el juego. Ten en cuenta que todos estos temas, pues hay que conseguir los derechos. Claro, eso es una buena. Entonces, pues ahí puede haber mucha pasta. Entonces, digo, al menos voy a intentar uno que pueda usar este rollito de la voz, que sea así rock and roll también. Bueno, este queda muy guay y es disco. Pero por alguna razón me gustan mogollón los de rock and roll, así chiptuneados, creo que es un punto. Quería ponerte uno que tengo hecho, que además es el que tengo terminado, que es una versión del Runaway de Del Shannon de rock and roll, que es un clásico que dices tú, pues ahora mismo no sé, pero cuando lo escuchas dices, coño, este lo he oído no sé qué peli o no sé qué tal, que ha quedado también muy guapo. Pero no lo he encontrado, soy un desastre, no sé dónde lo tengo. Bueno, sé que el rock and roll queda muy guay con esta voz chiptuneada, y entonces voy a intentar conseguir uno, y si lo consigo, incluso haré el tráiler porque creo que tendrá bastante tiro. Tiene un efecto claro. Tiene un efecto muy de wow, ¿qué es esto? ¿No? Sí, llamativo, es muy impactante, es verdad. Bueno, pues nada, Cucho, un placer a todos los que estáis en el chat, y lo que os decía antes, vamos a estar en la Indie Dev este 29-30, Cucho va a estar, yo voy a estar, va a estar Alba, Ginchu, así que oye, si os pasáis, sobre todo el primer día, estaremos por ahí, si queréis echar un saludillo, pues ahí estaremos. De verdad que un placer, que hablamos para cualquier otra cosa, otro momento que te apetezca, para mí siempre serás bienvenido. Gracias. Y a vosotros nada, la semana que viene os veo con otro invitado o invitada que ya iré anunciando. Venga, chicos, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.